Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mi vida de casada con Kiana. Diario de Aiji. Me llamo Aiji y vivo en una familia muy común. Mi madre se llama Kiana y es maestra. Mi padre se llama Capitán, tachado, Xianglai. Mi padre y yo no sabemos por qué mi madre siempre lo llama Capitán. Ayer, después de la escuela, vi de repente a una tía extraña llamada Meiji. Al verme, dijo que me parecía a alguien que conocía y preguntó los nombres de mis padres. Más tarde descubrí que esta tía era amiga de mis padres. Después de eso, esta tía Meiji pareció enojarse mucho al confirmar quiénes eran mis padres. Pero pronto se calmó y me preguntó con una sonrisa si quería una nueva madre. Esta frase me sonó muy familiar. Así es. La tía Bronya, la tía Rita, la tía Yolandel, la tía Celine y la hermana Teresa, todas parecían haber hecho preguntas similares. Este es un mundo colapsado sin colapso. Las valquirias que experimentaron el colapso encontraron al capitán que perdió la memoria en el nuevo mundo. Este es un mundo verdaderamente feliz. Capítulo 247. Telepatía. Una sensación sin precedentes, un poder creciente fluyendo a través de mi cuerpo. Siempre apretaba fuertemente los puños, y su rostro originalmente pálido se volvió rosado, y su espíritu algo lánguido se llenó de vigor. Kiana retrocedió unos pasos. Era evidente que había notado la situación. Extendió la mano para intentar disipar esa fuerza de origen desconocido. Aunque este poder es insignificante comparado con la energía total de Honkai que puede controlar. Pero es inesperadamente muy tenaz, y esta energía Honkai también es muy suave. El fortalecimiento del cuerpo del capitán es mucho mayor que el daño que la energía Honkai normal causa al cuerpo humano. O incluso, el daño al cuerpo humano es casi cero. Cuanto más observaba Kiana las propiedades de esta extraña energía Honkai, más familiar le parecía. ¿No es esta la habilidad que mi hija ha demostrado? Kiana se dio cuenta de repente de que, al parecer, durante este mes, los médicos de antientropía le habían pedido a Xiaoai que recopilara datos más de una vez. ¿Tan pronto? ¿Hay un producto final? Kiana no pudo evitar sentirse sorprendida. De hecho, no había necesidad de que Jan, Tesla, Einstein y otros se apresuraran a sacar adelante todos los proyectos. Por un lado, las valquirias representadas por Bronya en el Hyperion estaban presionando demasiado, y por otro lado, ante un avance científico tan importante, los tres científicos no podían reprimir su deseo de explorar. Trabajé allí sin parar, y solo me llevó más de un mes finalizar este sistema. Esta energía repentina es muy evidente para el fortalecimiento del pasado. Mi forma corporal solía ser estilizada, por lo que me veía delgada cuando estaba vestida y tenía músculos cuando estaba desvestida, pero ahora, mis músculos en todo mi cuerpo comenzaron a abultarse, se volvió tan grande que podía sentir sus bíceps temblar al levantar los brazos. Las venas de todo su cuerpo comenzaron a hincharse. Justo cuando todavía estaba confundido sobre los cambios en mi cuerpo, una llama inexplicable parecía estar ardiendo en mi corazón. Como el capitán y Kiana acababan de terminar, ambos estaban desnudos. Xian volvió a mirar a Kiana con sus ojos ardientes. El Erscher delfín abrazó su pecho en silencio y movió su trasero unos centímetros hacia atrás en la cama. Capitán, tratemos primero los cambios en usted. Su altura incluso había aumentado media pulgada, sin mencionar sus crecientes músculos, lo que hizo que Kiana se sintiera un poco asustada. De hecho, la situación actual de mi cuerpo todavía es incierta, me temo que sería inapropiado hacer otras cosas precipitadamente. Él había estado allí, cubriéndose el pecho, respirando con dificultad, tratando de calmarse. Era una emoción inexplicable que seguía surgiendo desde el fondo de su corazón, como si fuera falta de voluntad, un pequeño resentimiento y un poco de resentimiento hacia su esposa Kiana frente a él. Se cubrió la cabeza con la otra mano, siempre seguro de que los sentimientos transmitidos en ese momento definitivamente no eran los suyos.
Tal vez durante este periodo de tiempo, sentirme reacio y agraviado se pueda decir que son mis emociones normales, pero definitivamente no estaré celoso de Kiana ni tendré ningún resentimiento hacia ella. Pero lo que se expandió no fueron solo los músculos de su cuerpo, sino también la espada afilada que apuntaba orgullosamente hacia el cielo, como si gritara allí sin querer. Kiana se sonrojó y se dio la vuelta, sin atreverse a mirarlo directamente. Ya es tan tarde, ¿por qué sigues tan tranquilo? Bron ya no pudo evitar quejarse mientras miraba los datos de monitoreo. Al mismo tiempo, también sintió que las emociones del capitán fluían lentamente hacia su corazón. Era un amor sin fin, como un dulce que fluía constantemente a los corazones de cada valquiria. Y cada uno puede sentir claramente que este amor no es solo para todos, sino también para ellos mismos. Aunque pueda sonar un poco tonto decir esto, se puede sentir claramente que el capitán realmente ama a cada valquirie en el Hyperion. Pero lo que hizo a las chicas un poco infelices fue que podían sentir que el amor del capitán por Kiana era obviamente mayor que el que sentía por los demás. Aunque quizás fuera solo un poquito, si el amor del capitán es un todo, entonces Kiana puede ser parte de él, y el resto se divide equitativamente entre las otras valquirias. Fue este punto lo que hizo que todas las valquirias allí se sintieran un poco celosas, especialmente cuando tuvieron una comprensión más profunda de este sentimiento, lo que obviamente era porque Kiana había pasado más tiempo con el capitán que ellas mismas. Especialmente durante el período en el que el capitán no recordaba a Honkai, se podría decir que su amor por Kiana era incondicional. Estos fuertes celos y envidia parecían haber producido algún tipo de reacción química maravillosa, que se transmitió al capitán a través de todo el sistema de anillo lunar especialmente mejorado. Mi mente fue asaltada por innumerables emociones extrañas y sentí como si mi delicada racionalidad estuviera a punto de ser abrumada. Su respiración se hizo cada vez más pesada y sus ojos se volvieron cada vez más rojos. Capitán. Capitán, necesita calmarse. Kiana intentó persuadir al capitán repetidamente. Y tratando constantemente de disipar la extraña energía Oukai en el cuerpo del capitán. Pero esa energía Oukai parecía ser muy fuerte, no solo porque fue transformada por Xiao Ai y estaba fuera de su control, Kiana también sintió la presencia de otros Erschers y otras personas allí. Por ejemplo, conozco muy bien el origen del trueno y la verdad. ¿Cómo es posible que también esté presente el gobernante de la conciencia? Youlandel, Li Susan y Fua, aunque estas tres personas no son Ers, son tan difíciles de tratar como cualquier otra. Es posible que Rita todavía tenga el poder del cuervo, lo que puede hacer que Kiana se relaje un poco. El estado actual de llama es como el de un gigante, sosteniendo una aguja de bordar en su mano, tratando de usar la aguja para desatar un nudo formado por muchos hilos delgados y muy resistentes. Sin embargo, antes de que Kiana pudiera comenzar oficialmente, Xian Lai la arrojó nuevamente a la cama. Un momento, capitán. ¿Debe ser una conspiración suya? Kiana se sonrojó mientras intentaba decir algo. Pero no se atrevió a usar demasiada fuerza, por miedo a lastimar al capitán. No, Kiana, la boca de Xian Lai temblaba al hablar. Sentí que iba a explotar. Bueno, el poder acumulado en mi cuerpo debe encontrar una salida, de lo contrario, realmente siento que voy a explotar en un sentido físico. Capítulo 248. ¿No es solo la mente la que es la misma? ¿Qué pasa? Todo el cuerpo de Yulandei temblaba debido a los controles adicionales. Con las mejillas ligeramente sonrojadas, yacía en la cama que había sido preparada de antemano, una mano cubriendo su frente caliente y su cabello dorado estaba muy desordenado. Girando inconscientemente sobre el cuerpo, Rita estaba recostada en la cama junto a Yulandel. La oleada que sentía en su cuerpo le impedía concentrarse. Sus pupilas estaban desenfocadas y sus ojos desenfocados. El asesino instintivamente abrió las piernas, se envolvió en medias negras y se inclinó para sujetar el borde de la cama. Rita, tienes que contenerte, no pierdas la compostura. Se mordió el labio inferior con fuerza, y la racionalidad que le quedaba no dejaba de recordarse a sí mismo que algunas cosas no se pueden mantener solo con la racionalidad. Quizás la única persona que tuvo un mejor desempeño en ese momento fue Funua. Después de todo, el desarrollo de su carácter adquirido durante ese largo periodo no fue en vano. Sin embargo, el asesino todavía se sonrojó, apretó las piernas con fuerza, exhaló lentamente una bocanada de aire caliente de su boca y preguntó: «Bronya, ¿es este el efecto secundario impredecible que mencionaste?» Debería serlo. El desempeño de Bronya en ese momento no era mucho mejor que el de los demás. Estiró sus piernas temblorosas y caminó lentamente hacia el costado de la computadora.
Un hombre estaba sentado erguido en la silla, con la frente cubierta de sudor y la ropa mojada, como si acabaran de sacarlo de una piscina. Esta simple acción parecía haber consumido toda su fuerza física. Apenas me concentré, miré los datos que mostraba la computadora. Tal vez estemos demasiado sincronizados con el capitán, dijo Bronya, sintiéndose mareada, en voz baja mientras apretaba los dientes. Pero su racionalidad solo duró menos de medio minuto antes de volver a recostarse en la mesa, hundiendo la cabeza entre los brazos. Los débiles gritos de Bronya se oían débilmente. Entonces, ¿nos sentimos igual que el capitán ahora? Nuestra señora del Erscher del conocimiento se presionó las sienes, intentando usar sus habilidades para calmarse. Sin embargo, aunque la conciencia en el nivel espiritual haya recuperado la calma, las olas de la sensación física siempre pueden saltar hacia arriba y hacia abajo fácilmente y hacer que la conciencia vuele. Xiaoxi no tuvo más remedio que apretar los dientes y reprimir su conciencia cada vez más caótica una y otra vez. Mira, en la esquina de la habitación, hay una mujer caballerosa de corazón de espada llamada Li Susan, que ya está sentada en cuclillas en la esquina jugando Cuckoo Space sola, pero todos los presentes se mostraron muy comprensivos, porque no estaban en mejor situación. Al menos la señora Li Susan sabía que debía correr a la esquina y no molestar a los demás. Por supuesto, ves a Mei cerrando los ojos y empezando a disfrutarlo. Mei también es la que tiene la obsesión más profunda con el capitán, y es raro en este momento que ella pueda sentir lo mismo que el capitán. Gracias a su poder, el Erscher de la conciencia mantenía una sobriedad intermitente mientras observaba el caos demoníaco frente a él. No podía evitar dudar en secreto si él y su gente realmente podrían ayudar al capitán con este método, en lugar de simplemente ayudar e instigar al mal. Pero entonces Xiaoxi no podía pensar tanto, porque descubrió que el poder en su cuerpo se estaba sincronizando lentamente con el lado del capitán. El poder que le quedaba, que era solo una décima parte, se desvaneció lentamente. Aunque el proceso fue muy sutil, había estado usando su propia fuerza para mantener la calma. Entonces Liang Man lo notó en el primer momento y le advirtió. Tú, eres la fuerza y las habilidades de Erscher en tu cuerpo también fluyendo lentamente hacia el capitán. El Erscher de la conciencia ya estaba allí intentando lo mejor que podía para recordárselo, pero a medida que perdía sus habilidades, gradualmente se volvió incapaz de controlar las emociones que surgían en su conciencia. No fue solo la sensación física, sino que en ese momento incluso las emociones del capitán se multiplicaron exponencialmente, resonando en la mente de todos. Después de escuchar el recordatorio del Señor de la Conciencia, todos los presentes hicieron todo lo posible para mantener el ánimo en alto y examinarse a sí mismos en silencio. En efecto, mis últimas fuerzas también se están agotando. Mei abrió los ojos llorosos en ese momento, disfrutándolo mientras decía. Pero si el capitán lo necesita, que lo tome. Mei no se resistió y tomó la iniciativa de transferir su fuerza restante al capitán. La razón por la que Mei fue la primera en reaccionar fue en realidad porque es mejor relajarse que bloquear. Simplemente contenerlo no es la mejor estrategia. Mei, hermana, Bronya estaba acostada en la mesa en ese momento, levantando ligeramente la cabeza, mirando a Raiden Mei que se estaba complaciendo allí. Él pareció darse cuenta también. Respiró hondo y usó lo que le quedaba de racionalidad para escribir en la pantalla. Pronto las luces de la habitación se atenuaron y la cerradura electrónica de la puerta se cerró por completo con varios sonidos mecánicos. Al fin y al cabo, todos están aquí para planear el Enderscher, por lo que el nivel de seguridad de esta sala es muy alto. También cuenta con medidas especiales de ocultación y las paredes de la sala están especialmente reforzadas. Si no hubiera una contraseña, incluso si viniera un verdadero Erscher, llevaría algún tiempo atravesar la puerta exterior. Finalmente, Bronya dijo con voz temblorosa. He cerrado la puerta. Nadie de afuera puede detectar eso dentro de esta habitación. Y la insonorización de esta habitación también es muy buena. Dicho esto, Bronya no añadió nada más. Sintió que alguien la abrazaba silenciosamente por detrás. Bronya volvió a mirar la pequeña figura y miró a Seele con ojos confundidos. Luego, antes de ser completamente derrotada, Bronya hizo una última cosa allí, que fue transferir todas sus habilidades de Erscher junto con su poder al capitán. Espero que estos poderes puedan ayudar al capitán. Bronya se mordió el labio inferior con fuerza, con el rostro enrojecido y los ojos llorosos. De lo contrario, los pecados de nuestro pueblo serán en vano. ¿Cómo describir la situación actual? El plan marcha sobre ruedas, pero es un poco demasiado fluido, el poder es demasiado alto. Capítulo 249.
Matar al final, capitán, cálmese. Kiana intentó usar palabras para calmar a su capitán. Pero lo que el Erzchir-Delfín no sabía era que la persona que tenía frente a él en ese momento no era solo su capitán, también representaba la voluntad combinada de todas las valquirias en el Hiperión. Pronto puso los ojos en blanco y rompió a llorar. El capitán siempre fue muy fuerte, ¿cómo es que ya no parece ni un humano? Pensó Kiana mientras lograba aguantar. En su plan original, iba a canalizar y expulsar lentamente la fuerza extremadamente compleja que apareció repentinamente en el cuerpo del capitán. Este proceso requiere calma y cuidado, el más mínimo error puede causar daños al cuerpo del capitán. Pero es evidente que en este momento el cerebro está lleno de las emociones de todos y no hay forma de pensar con calma. Su mente estaba llena de venganza contra Kiana, el Erzchir-Delfín. Parte de esta idea provenía de las valquirias del Hiperión, y la otra, por supuesto, de su propia frustración actual y su dañada autoestima masculina. Kiana era como un pequeño bote en medio de una tormenta, a punto de zozobrar en cualquier momento. ¿Cómo podría tener la energía para realizar la delicada tarea de limpiar la energía Honkai para el capitán? Solo pude soportarlo en silencio e impotente, al mismo tiempo, no tuve más opción que implementar el plan B, que era dejar que el capitán se desahogara allí, bastaría con consumir toda la energía Honkai del cuerpo del capitán. Ahora, Kiana solo podía rezar en silencio para que la energía Honkai del cuerpo del capitán se consumiera rápidamente. De lo contrario, ¿no sería una guerra prolongada? Como Erzchir-Delfín, ¿sigo siendo tan resistente como otros? La razón por la que pudo confiar en su identidad como el Erzchir-Delfín para reprimir al capitán se debió enteramente a su fuerza física sin límites y al apoyo de la enorme energía Honkai. Sin embargo, la tasa promedio de bajas en batalla sigue rondando el 1 a 10, lo cual puede considerarse un dato muy vergonzoso. Depende completamente de su tamaño para aplastar al capitán. Sin embargo, los cambios continuaron. Al principio, Kiana solo sintió una ligera descarga eléctrica. Justo cuando me preguntaba cómo podía sentirme así, cerré los ojos y los abrí lentamente. Descubrí que el capitán estaba rodeado de arcos eléctricos morados, visibles a simple vista. Ese rayo púrpura que contiene una gran cantidad de energía Honkai puede golpear a cualquier enemigo, e incluso una bestia Honkai de nivel emperador puede no ser capaz de soportar más de unos pocos disparos. Pero, Kiana es el Erzchir-Delfín, solo parece una niña por fuera, pero es la encarnación de Honkai, así que por supuesto el trueno púrpura no puede lastimarla. Sin embargo, en cuanto vio el rayo púrpura, Kiana supo que Mei debía ser la mente maestra detrás de todo. También descubrió todos los detalles del asunto. Mordiendo sus dientes plateados suavemente, Kiana juró que se vengaría si tuviera la oportunidad. ¿Es la habilidad de Mei? Este rayo es realmente poderoso. Bueno, Kiana finalmente dejó escapar algunos sonidos apagados. Allí experimenté ese sentimiento especial y hubo algún otro tipo de emoción. Sin embargo, lo que sucedió después inquietó un poco a Kiana. Vio una tenue luz azul aparecer alrededor del capitán. Los párpados de Kiana temblaron al ver esto. ¿No era esta la habilidad de la verdad de Bronya? La suavidad azul llenó toda la habitación. Parecía que, bajo la influencia de su dueño original y el capitán, comenzó a generar lentamente los objetos auxiliares que debían pertenecer a esta escena. Kiana quedó deslumbrada por lo que vio. Como el Erzchir-Delfín, el dios del colapso, Kiana admitió que ahora estaba un poco asustada. ¿Por qué tenemos que castigarnos hasta este punto? Yo mismo lo he hecho este mes, pero me parece un poco excesivo. ¿Podemos reconciliarnos? Pensó Kiana, y ya había tenido la idea de reflexionar en su corazón. Sin embargo, estaba destinado a que nadie pudiera oír su reflejo, excepto el capitán que había perdido la cabeza frente a ella. Entonces, la frente de Xianlai se movió repentinamente hacia abajo y se encontró con la frente de Kiana. Una ola creciente de emoción también se transmitió a la mente de Kiana a través de este contacto físico. En un instante, Kiana, que había logrado mantener la calma, sufrió un shock sin precedentes. Originalmente, otras personas habían llegado gradualmente a este nivel, aceptando lentamente este tipo de emoción, que era una curva ascendente suave y lenta. Y Kiana lo aceptó todo de una vez. El tiempo es una línea recta ascendente, como saltar de 10 a 100 en un instante. Ese estímulo repentino hizo que Kiana pusiera los ojos en blanco, las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Es esta la habilidad del Erzchir del conocimiento? Kiana, que hablaba confusamente, solo pudo pronunciar esta frase con frases cortas e intermitentes.
En ese momento, fue la Valquiria del Hyperion quien realmente derrocó al Erscher Delfín. No era solo el Erscher Delfín quien estaba en caos, y las otras Valquirias que están en la verdadera habitación secreta en este momento. Esta es mi habilidad. Xiao Zi se cubrió la mejilla y gritó. Y este sentimiento, el capitán usó mi habilidad para conectar sus sentimientos con Qiana. Tan pronto como terminó de decir esto, Xiao Xi sintió que su conciencia fue completamente absorbida por las olas crecientes, justo cuando aún tenía el último bit de racionalidad que le quedaba y miró alrededor de la habitación. La escena que vio lo hizo sentir aliviado. Otros se comportaron de manera similar o incluso peor que él. Tienes que saber que esta situación no es tan simple como la suma, sino la multiplicación. Si al principio era 10-10, ahora con una persona más se convierte en 10-10 por 10, lo que es simplemente un crecimiento exponencial. La emoción que nació de ella se convirtió en otra, una máquina de movimiento perpetuo que seguía moviéndose allí. De hecho, la situación de las Valquirias no es tan mala. Solo necesitan asumir sus propios sentimientos, cada vez más fuertes, y parte de los sentimientos entre el capitán y Qiana. Quienes realmente sufrieron fueron Xiangla y Qiana. Como bases de señales en cierto sentido, transmitían los sentimientos de todos. Por lo tanto, Xian ya había perdido la cabeza hacía mucho tiempo, y Qiana realmente merece ser el Erscher Delfín, ya que aún puede conservar un rastro de racionalidad en tal situación. Por supuesto, también podría ser que hubiera desarrollado cierta resistencia porque el capitán lo había destruido tantas veces. Usó la fuerza dentro de su cuerpo para tratar de mantener su cordura. Capítulo 250. Rebelión. Qiana solo podía quedarse allí parada, aguantando todo pasivamente. Quería usar su propia fuerza, pero temía herir accidentalmente al capitán. Aunque esta sensación también es muy refrescante, la situación actual es como una guerra entre dos países. El bando del capitán ha usado las reservas de su país para comprar diversas armas e intentar matarle. Por supuesto, Qiana, como la Erscher Delfín, tiene limitaciones. Incluso pretende intercambiar todos los recursos de su país por oro e intentar matar a golpes a su oponente con ladrillos de oro. Un bando estaba lleno de espíritu de lucha y bien equipado, mientras que el otro solo podía defenderse con impotencia. Aunque aún existía una diferencia de fuerza entre ambos, Qiana ya había anticipado que su derrota era solo cuestión de tiempo. Sobre todo, la débil corriente eléctrica que recorría su cuerpo lo estimulaba constantemente. Ahora el capitán, rebosante de fuerza, aún sostenía las piernas. Poniéndose en todo tipo de juguetes, esta es la primera vez que Qiana odia tanto a Bronya. ¿Por qué sus habilidades son tan diversas? Este tipo de manera placentera pero dolorosa realmente hizo que Qiana se sintiera torturada. Si esto continúa, mi cuerpo y mi mente se volverán muy extraños. Finalmente, Qiana, que había perdido toda la paciencia, reunió allí sus fuerzas, intentando obligar a su capitán a despertar mediante algunos métodos violentos. Pero la energía onca y ordinaria ya no sirve. Si quiero despertar al capitán, me temo que tendré que usar mi propio poder. Qiana activó rápidamente el núcleo de su cuerpo, tratando de obligar al capitán a despertar, o si eso no funcionaba, retrasar al capitán por un tiempo. Las habilidades del Erscher Delfín son relativamente simples y rudimentarias, pero también hay habilidades de otros Erschers en su cuerpo. Por ejemplo, puedes usar los Tousan Erscher para crear varios clones que te ayuden a soportar la potencia de fuego. Usa restricciones para ver si esta extraña energía Onkai puede transmitirse. Si todo lo demás falla, puedo simplemente quemar el Onkai dentro del cuerpo del capitán, pero justo cuando Qiana quería usar las habilidades de otros Erschers en su cuerpo. Al mismo tiempo también se produjeron situaciones inesperadas. En ese mundo que no se había derrumbado, una muñeca del tamaño de la palma de la mano salió lentamente y con cuidado del armario donde solía cocinar. Como parte de la conciencia derivada del gobernante Delfín, todos los Erschers que ahora existen en este mundo son similares a los de antes en conciencia y forma. Pero, en última instancia, sigue siendo una nueva vida fusionada con los restos de la conciencia previa. Está relacionada con el pasado, pero no mucho. Lógicamente hablando, si mi amo quiere recuperar su poder, no tiene sentido que lo ayude inmediatamente. Pero, este pequeño Qianlu tenía otras ideas. Soy el juguete del capitán, el amo no me ha usado en mucho tiempo, pensó la pequeña muñeca Qianlu con el cerebro roto. Ahora sí que quieres que me encargue de ti, amo. Por tu culpa el amo me ignoró durante tanto tiempo. Para más detalles, consulte la versión complementaria. Esta parte del contenido ha sido transferida al texto principal. La marioneta Xiao Qianlu interceptó decisivamente la petición de Qiana de movilizar parte de su poder y autoridad.
Incluso quiso ayudar, y ahora estaba furiosa, cuando Kiana quiso crear algunos clones para ayudarla a soportar la potencia de fuego. De repente, descubrí que el poder dentro de mi cuerpo comenzó a agitarse de manera extraña y se convirtió en innumerables hilos de seda transparentes que me ataban. Kiana se quedó atónita por un momento, luego reaccionó. Un traidor. ¡Oh, no! Un traidor realmente me traicionó. Entonces sintió que parte del poder de su cuerpo se transfirió rápidamente al cuerpo del capitán, a lo largo del canal de conciencia formado por el Erscher de la conciencia entre él y el capitán. Kiana hizo una pausa por un momento mientras observaba al capitán frente a ella. Luego poco a poco se convirtieron en dos personas, su corazón inquieto recuperó algo de cordura, porque su perspectiva de repente pasó a ser doble. Fue como encender dos cámaras al mismo tiempo, una delante y otra detrás, su mirada confundida se reflejó claramente en las pupilas de ambos equipos. En realidad, para ser honesto, si quieres preguntar si Xiang Lai tiene conciencia propia ahora, sí la tiene. Si confía en la asombrosa fuerza de voluntad del capitán del Hyperion, puede reprimir sus deseos por la fuerza, igual que el hecho de que Xiang Lai se detuviera ahora por el asombro. Pero en este momento, parece más como si simplemente estuviera allí, siguiendo la corriente, sacando lo mejor de una mala situación, fingiendo estar confundido y tomándome venganza allí. No solo Kiana se quedó atónita, incluso la muñeca Xiao Qianlu que completó esta operación quedó un poco atónita. De hecho, podría completar este nivel usándola de vez en cuando. Si Kiana no estuviera siendo atacada por una violenta tormenta y no pudiera pensar en nada más, si el capitán no fuera la persona en quien Kiana más confiaba, si no fuera por casualidad que había adquirido temporalmente la habilidad del Erscher del conocimiento al usar la versión mejorada del sistema de anillo lunar, y había establecido un canal de conciencia y sentidos compartidos entre las dos personas que confiaban la una en la otra, sin todas las posibilidades mencionadas, esto no habría sido posible. Solo cabe decir que es una coincidencia maravillosa, entre los muchos factores y las mínimas posibilidades, no habría sido posible sin ningún vínculo. Al estar rodeada y atacada por dos capitanes por delante y por detrás, Kiana estaba en una situación aún más insoportable. En realidad, es muy fácil recuperar mi poder y resolver esta situación, pero cada vez que levante la mano y quiera hacer algo, el capitán me interrumpirá. En cuanto a método de interrupción, pensémoslo detenidamente, este tipo de cosas son realmente interesantes, como la hermana nominal de Kiana ahora, la que más ha cambiado. Shilin miró la escena frente a ella a través de su hermana, la hermana Lian, y mostró una mirada interesada. La hada rosa, Alicia, que hacía tiempo que no aparecía, miró a su hermana con cierta sorpresa. Se podría decir que esa apariencia fue tallada en el mismo molde que la mía, una versión púrpura de mí mismo. Hace apenas 2 años, después de que las valquirias llegaran a este mundo colectivamente, ella me siguió hasta el patio dorado y se presentó a todos como mi hermana. En otro mundo, él es uno de los 13 héroes cazadores de fuego, pero en este mundo es una persona común y corriente. Todos se sorprenden. ¿Simplemente están hechos del mismo molde? Incluso en el juego, esta skin que cambia de color no vale mucho. Capítulo 251. La vida de dos Alicias. De esta manera, una Aliceía con una piel diferente también se mudó al apartamento dorado. Por supuesto, esta hada púrpura es el Erscher de la corrosión. Al principio, se mostró un poco reservada al enfrentarse a los residentes del apartamento dorado, pero pronto los demás descubrieron que esta, Alicia púrpura, era exactamente igual no solo en apariencia sino también en personalidad. Incluso parecía ser peor, tanto que durante mucho tiempo, sobre todo las mujeres del apartamento dorado, pensaban en desviarse cuando veían aparecer al mismo tiempo a dos Alicias, una rosa y otra morada. Mi querido Eden, debes haber trabajado duro después del viaje de negocios. Quédate conmigo. Frente a Eden que regresaba con una maleta, la hada rosa abrazó a su mejor amigo, sin dudarlo, y de inmediato se pegó a él. Ailey, sigues tan pegajosa. Suéltame primero. Llevo 5 o 6 horas en el autobús y estoy sudando. Déjame ducharme primero, dijo Eden con impotencia. ¡No! Como una chica hermosa como yo, Eden, hueles bien incluso cuando sudas. Déjame abrazarte un rato más. Sintiendo la otra figura igualmente curvilínea, se abrazó por detrás. Mirando el largo cabello morado que volaba más allá de sus orejas, Eden pudo notar fácilmente que era otra hada morada. Eden estaba apretada por dos hadas, una delante y otra detrás. Esta escena de hermosas chicas apretadas despertaba una gran envidia entre los forasteros, pero para la propia Eden, esta sensación no era tan agradable. Esto es demasiado pegajoso. Secándose el sudor de la frente, Eden pensó.
Una Alicia es apenas manejable, pero desde que llegaron dos, el apego ha aumentado exponencialmente. En ese momento, Eden vio a Ponya aparecer lentamente en la puerta, seguida de Qianjie, quien llevaba varias cajas grandes de comida sobre sus hombros. Mirando la escena de los lirios floreciendo en la sala de estar, Ponya abrió los ojos con sorpresa y luego rápidamente se tapó la boca. Allí, escabulléndose de nuevo, ¿eh? Aponilla, ¿no dijiste que olvidaste llevarte algo importante? ¿Por qué has vuelto? Preguntó Qianjie, que lo seguía, algo irritada. No es nada, recuerdo que sobró sal de mesa en la iglesia. Es suficiente para cocinar hoy al mediodía, Qianjie, vamos a buscarla mañana para que te aligere un poco la carga. Eden oyó vagamente las palabras de Ponya. ¿Cuándo te volviste tan amable, Ponya? ¿Y si esos mocosos arman un escándalo porque la comida está demasiado sosa? Entonces no me importará, Qianjie, por favor, no llames mocosos a esos niños de la iglesia, y por favor, vete rápido, sal de aquí rápido y no mires atrás. Incluso había un sentido de urgencia en las palabras de Ponya. Eden cerró los ojos con desesperación, pero inesperadamente, una puerta en el segundo piso se abrió lentamente. Ah, ¿cuánto tiempo he dormido? El experimento aún no ha terminado, Mebius aún tenía ojeras, y su largo cabello verde, antes hermoso y liso, ahora estaba desordenado como un gallinero. No es que a Mebius no le importe su imagen, pero lleva varias noches seguidas haciendo experimentos. Su asistente, Klein, se ha vuelto a tomar una licencia. A nadie le importa su vida privada, así que por eso se volvió así. De repente, la esperanza se apoderó de los ojos de Eren. Así es. Si Alicia viera a Mebius así, sin duda se acercaría y lo vestiría. Sin embargo, Mebius, que parecía recién despertado, se frotó los ojos y miró a las dos hadas del primer piso y de la planta baja que estaban inmersas en la íntima relación con Eren. Inmediatamente mostró una expresión muy horrorizada y rápidamente dio un paso atrás como si hubiera visto algo sucio. Por cierto, Eden, que tenía muy buen oído, también oyó el sonido de la puerta al cerrarse. Al ver esto, Eden solo pudo suspirar con resignación, y luego dijo con un tono como si estuviera persuadiendo a un niño. Está bien, dos Alicias, al menos déjenme bajar la maleta y descansar un rato, ¿de acuerdo? Al menos Alicia es muy bella, muy agradable a la vista incluso para una mujer, y además es muy cariñosa. Tómalo como una forma de relajarte. ¿Eh? En ese momento, Eden escuchó de repente una exclamación de la morada, Alicia. Como si algo sorprendente ocurriera delante de ti. Pero ahora, solo quedan 3 en todo el primer piso, y cuando todos los vieron, huyeron con mucho tacto. Las dos Alicias se soltaron de las manos y la morada jaló a la rosa hacia la pared, como si estuvieran susurrando algo allí. Había 2 personas que parecían exactamente iguales, ambas con una mirada interesada en sus caras. Lo siento, Eden, tenemos que irnos por algo y no podemos quedarnos aquí contigo. Después de un rato, la verdadera Alicia dudó un poco, como si hubiera tomado una decisión importante y se la hubiera dicho a Eden. Está bien, Alicia. Si tienes algo que hacer, ve rápido, no me hagas caso. Ahora Eden, inexplicablemente, sintió un alivio en el corazón. No es que odie tanto a Alicia, pero acabo de volver y necesito descansar un poco. Si las 2 Alicias estuvieran aquí, quizá estarían descansando conmigo. Aunque los muslos de Alicia son muy suaves y se siente cómodo masajearlos, pero, Eden tiene miedo de que si pasan demasiado tiempo juntos así, desarrollarán algunos sentimientos especiales, y entonces ya no podrán ser amigos. Eden siempre pensaba en ello. Parecía haber una figura vaga en su corazón, pero cada vez que pensaba en ella con atención, no podía recordar quién era. Solo puedo recordar que parecían haber llegado a un acuerdo muy importante, ¿eh? ¿De verdad crees que está bien que hagamos esto? Alicia Rosa era obviamente más bondadosa. No hay problema, no mires a Kiana como si quisiera resistirse. De hecho, en el fondo, anhela algo así. Alicia Púrpura expuso los pensamientos de Kiana sin dudarlo. Alicia Púrpura es el Erscher de la corrosión, y eso no está mal. Las 2 parejas, parecían estar tan apasionadas que no tenían forma de parar, pero en realidad lo estaban disfrutando. Mientras alguno de los 2 fuera despiadado, podrían terminar con esta escena inexplicable. Pero mira, ¿estás pensando en parar ahora? Capítulo 252. Canción de rebelión, parte 1. Justo cuando Kiana se estaba hundiendo allí, pudo sentir una fuerza que salía de su cuerpo y entraba en el cuerpo del capitán. Parece que me he dado cuenta de algo.
Los juguetes que llenaban la habitación y que el capitán había materializado inconscientemente usando el poder del Erscher de la verdad, comenzaron a cambiar una vez más. Como si estuvieran infectados por algún poder extraño, las luces indicadoras de varios colores se encendieron allí, y una extraña luz verde, algunas pantallas también mostraban bloques de píxeles que se parecían al capitán. En ese momento, todas las máquinas se infectaron y se convirtieron en una extensión del capitán. Kiana palideció al ver esta escena. Kiana volvió a tener un mal presentimiento. Era la enésima vez que tenía uno tan malo hoy, pero lo bueno nunca se cumple, pero lo malo sí, y cada premonición era extremadamente acertada. Estos juguetes para adultos producían zumbidos, golpes y ruidos metálicos, rodeando gradualmente a Kiana. Al estar rodeado de enemigos que fácilmente podrían destruir una civilización, el Erscher Delfín finalmente sintió lo que era el miedo en ese momento, apretó los dientes e intentó usar la fuerza de su cuerpo para hacer un último esfuerzo, pero de repente una zona extraña lo rodeó a él y al capitán. En este extraño reino, toda la energía Honkai, incluida la del propio cuerpo de Kiana, se volvió extremadamente perezosa. ¡No! Esto es una restricción. Kiana acababa de reaccionar cuando sintió que toda la energía Honkai que la fortalecía se desvanecía rápidamente. Esto fue sin duda fatal para Kiana. Había fortalecido su cuerpo mediante Honkai, por lo que apenas pudo resistir el ataque del capitán. Como resultado, su fuerza se debilitó repentinamente y la situación originalmente equilibrada de repente se volvió unilateral. Incluso si Kiana quería resistirse, los pesados grilletes ya habían fijado al Erscher Delfín en su lugar. En la sede de Destiny en otro mundo, el obispo Otto, que acababa de terminar de trabajar y se veía pálido con ojeras bajo los ojos, miró el sol salir en el cielo y no pudo evitar suspirar porque no había dormido durante otro día. Temblando, tomó una taza de café expreso y sintió el fuerte sabor amargo llenando sus papilas gustativas, lo que hizo que el obispo Otto apenas se animara un poco. Justo al lado del asiento del obispo Otto hay un enorme espejo que va desde el suelo hasta el techo, en el que se puede reflejar plenamente la figura del obispo Otto. Este espejo fue añadido al departamento de logística hace más de 2 años a petición del obispo Otto, con el argumento de que podía arreglar su imagen en cualquier momento, pero el verdadero motivo por el que Otto añadió este espejo solo lo conocía él. Oye, ¿no te da miedo morir de exceso de trabajo si trabajas tanto? En el espejo, el reflejo que originalmente hacía los mismos movimientos que el obispo Otto se levantó de repente y dijo con sarcasmo: ¿De verdad quieres que ocupe tu lugar después de tu muerte? Déjame aclararlo de antemano. No tengo intención de usurpar tu trono. Tras decir esto, Otto en el espejo incluso lo tocó, como si los separara un cristal transparente en lugar de un espejo. Otto, ya exhausto, no quería prestar atención a su yo fallido en el otro mundo. En cambio, contempló un rato el sol que acababa de salir fuera de la oficina, luego bajó la cabeza y continuó con los documentos en sus manos. El Otto del espejo se quedó sin palabras. Es que Karen te elogió hace un mes. Otto, te ves tan guapo cuando trabajas duro. Desde entonces, has trabajado muchísimo. Aunque Otto se refleja en el espejo, cuando mira al adicto al trabajo que hay fuera, siempre siente que ve a su antiguo yo ingenuo que no sabía nada. Este tipo ha visto claramente todos sus recuerdos. ¿Por qué sigue siendo tan estúpido? Otto no pudo evitar cubrirse la cara, avergonzado, pero el fuerte olor a vinagre entre sus pensamientos y palabras no pudo disimularse. ¿Trabajando duro? ¿De verdad es guapo? Mirándose al espejo, Otto no pudo evitar cruzar las piernas y reflexionar. Al recordar su propia época, Kallen se distrajo un poco al pensar que ella siempre se había preocupado por la gente común. Tal vez esa Karen mía también me elogiaría por estar allí y hacer lo mejor para beneficiar a la gente común, y al verme trabajar hasta altas horas de la noche, me elogiaría también. ¿Por qué no se me ocurrió entonces este método de trabajar como loco? Nuestro obispo Otto pensó con cierto pesar. Suspiró con impotencia, y aún así se dio a sí mismo una sugerencia considerada. Se puede desarrollar tecnología de modificación del cuerpo humano. Ya sean órganos artificiales o tecnología de clonación y trasplante, recuerdo que deberían existir, y el sistema está bastante maduro. Como muy pronto, debería entrar en producción en masa en 2 o 3 años. Para entonces, tú y tus Kallen vivirán más tiempo gracias a esta tecnología. Otto, del mundo colapsado, quien ahora es solo un atisbo de consciencia que sobrevive en el núcleo del Erscher, dio una sugerencia sincera. Cuando el obispo Otto escuchó el consejo dado por su otro yo, también dejó de revisar los documentos que tenía en la mano y dijo:
¡Qué idiota! Mi otro yo, parece que cambiar de cuerpo repetidamente allí durante más de 500 años ha provocado la pérdida de tu inteligencia emocional. ¿Qué? La comisura de la boca de Otto en el espejo se crispó ligeramente. No esperaba que su considerada sugerencia fuera menospreciada por otro yo. El Otto en este mundo lentamente dejó de hacer lo que estaba haciendo, se dio la vuelta y le dio una sonrisa feliz al yo en el espejo. ¿No entiendes? Mirando a lo lejos. Envejeciendo con quien amas, las arrugas de tu rostro aumentan gradualmente hasta que envejeces, caminando de la mano por el parque al atardecer con un bastón, rodeado de los niños que viste crecer. Envejecer juntos, competir para ver quién morirá después de quién, ese es el romance que solo pertenece a envejecer. En ese momento, Otto en este mundo parecía brillar por todas partes. Tanto es así que el Otto del espejo no pudo evitar girar la cabeza en silencio, maldiciendo en su corazón. Este maldito imitador, ¿cómo puedo entender tu romanticismo sobre el envejecimiento? Capítulo 253. Canción de rebelión, parte 2, incluso se sintió un poco molesto. Para la edad de una persona normal, llevaba muchas vidas soltero. El obispo Otto, a quien solo le preocupaba esa pequeña obsesión en su corazón, no pudo evitar arrepentirse y pensó, ¿para qué me quedé a su lado, viendo a estos dos idiotas pelear delante de mí? Otto ahora siente una sensación de autotortura, mirándome en otro mundo y a Karen en otro mundo. Ahí, tú y yo estamos enamorados. La clave es que estos dos no son jóvenes, simplemente se cuidan mucho y se ven muy jóvenes. ¿De verdad tienen que seguir así hasta que envejezcan? Estos dos cabrones. Piensen en los sentimientos de los espectadores. Ni siquiera las telenovelas coreanas hacen esto. En el espejo, el exobispo Otto respiró profundamente y trató de calmarse. Después de calmarse, Otto, el perro soltero del mundo de Honkai, organizó sus palabras y obviamente quería decir algo en refutación. Pero luego se vio a sí mismo de cara al sol naciente, luego con una sonrisa tonta en su rostro, escupió una bocanada de sangre y luego se desmayó. Estás realmente sobrecargado de trabajo, observando a Otto, que se parecía mucho a mí y era de otro mundo, vomitando sangre y desmayándose, viendo la sangre brotar y empapando el teclado de la computadora y los documentos sobre la mesa, ¿de verdad me sentía feliz? Pero pronto, esta felicidad cambió. El obispo Otto, tan cansado del trabajo que vomitó sangre y se desmayó, fue pronto descubierto por el personal de Tianmin. Entonces, acompañado del grito de la pequeña secretaria, todo el edificio destino estaba abarrotado. En menos de 10 minutos, K, de este mundo, irrumpió en la oficina del obispo Otto. Otto, desmayado con lágrimas en los ojos y un rastro de sangre en la comisura de la boca, dijo, idiota, idiota. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿No puedes descansar un poco? Esta tierra nunca dejará de girar, pase quien pase. Al ver la cabeza del obispo Otto colocada entre los muslos regordetes de Callen, el Otto de otro mundo que se disfrazaba bien en el enorme espejo del suelo o al techo sintió un poco de celos. ¿Así que este es tu propósito? No me lo esperaba. En mi corazón, me desprecio a mí mismo en otro mundo porque ya puedo imaginar qué tipo de acciones tomaré en ese mundo. El obispo Otto, agobiado por el trabajo, despertó lentamente al llamado de Santa Karen. Al ver a Karen llorar por él, no pudo evitar enjugar las lágrimas de sus ojos con dolor. Estoy bien. Este trabajito no puede conmigo. Luego extendió su mano temblorosa para secar las lágrimas de las comisuras de los ojos de Karen. ¿No dijiste que me veo guapo cuando trabajo duro para los trabajadores? Solo porque dije esto. Idiota, idiota. Karen se quedó atónita por un momento al oír esto, luego extendió sus puños rosados y golpeó el pecho de Otto. Sin embargo, los brazos de Callen, que fácilmente podrían levantar un automóvil pequeño entre semana, parecían haber perdido toda su fuerza en ese momento. Era más como un masaje que una descarga de ira. Todo el personal del mandato celestial a su alrededor sonrió ante la escena. Como era de esperar de nuestro obispo, pudo idear semejante método, pero ¿no era el precio demasiado alto? Pero solo hubo una excepción al ver una escena tan conmovedora. Otto en el espejo observaba la escena con indiferencia, lamentando profundamente su vida. Para él, esta era la tortura más cruel del mundo. Está bien, sé que me equivoqué, lo más importante es que ese bastardo estaba disfrutando del masaje de Callen e incluso parecía que lo estaba disfrutando. Callen. Eso no está bien. Mátenlo a golpes. Este maldito cerebro fue quien planeó todo esto. Mátenlo a golpes. Por supuesto, con todas estas palabras, el Otto en el espejo no pudo hacer más que gritar en silencio en su corazón.
Solo puedo decir que los celos hacen que una persona sea fea. Ahora todos los presentes centraron su atención en el obispo Otto y Karen. Si alguien se mira ahora al espejo se sorprenderá. El reflejo del obispo Otto en el espejo es diferente a la realidad. Aunque el reflejo aún lo mostraba recostado sobre los muslos de Sankayen, giró la cabeza 90 grados de forma extraña, con una mirada feroz en el rostro mientras rechinaba los dientes. De sus ojos saltones e inyectados en sangre, lágrimas de sangre fluían lentamente, es como la trama de una película de terror reflejada en la realidad. Entonces, en este estado, el obispo Otto, el gobernante del fin, parecía estar movilizando su propio poder de restricción en la luna de otro mundo. A Otto, que se encontraba en estado de depresión, no le importaban en absoluto estas cosas. Sin embargo, las 1000 personas y el Erscher de la corrosión seguían enviándole mensajes. Si lograba transferir rápidamente el poder del Erscher, podría controlarlo. Otto estaba tan molesto que no tenía intención de prestar atención a estas cosas. Pensó en el capitán del Hyperion y Kiana, quienes siempre habían sido pareja. Eran extremadamente cariñosos. No quería preocuparse por otras cosas en absoluto, e inesperadamente, el gobernante del fin parecía haber relajado realmente su control sobre sí mismo, como si estuviera ocupado con algo más. ¿Será posible? ¿Algo más amenaza el fin? ¿Nos atacan extraterrestres o dioses alienígenas? Pero Otto, que no quería meterse en aguas turbias, decidió quedarse allí y no hacer nada. Simplemente les cedí el control total de mi parte a los otros dos Ers, y la idea principal era que ustedes pudieran hacer lo que quisieran. No dejen que me entrometa en mi depresión aquí solo. Por lo tanto, el poder de la moderación también se incorporó al campo de batalla. Aunque no fue aceptado temporalmente por las otras dos potencias de Erscher, la orden anterior le salió mal a Kiana. Sin embargo, con la ayuda de los Insiders, también se construyó una barrera contra Kiana. Así, Kiana, que había podido confiar en su energía Honkai para apenas mantener la ofensiva del capitán, instantáneamente cayó en desventaja. Con la ayuda de muchos ayudantes y personas con información privilegiada, realmente derrotó a los dioses allí. Capítulo 254. Canción de Rebelión, parte 2, estaba completamente en desventaja. Aferrándose a su última esperanza, Kiana pidió ayuda con las últimas fuerzas que le quedaban. En otro mundo, Hizi, que estaba enseñando en el St. Freya College, de repente se sintió mareado, aturdido. Me pareció ver a una joven tirada en el suelo pidiendo ayuda y me esforcé por ver más detalles. Pero instintivamente sintió que esa chica le parecía muy familiar, subconscientemente quería tomar la mano de esa chica y transmitirle su fuerza. Pero entonces oí otra voz igualmente vaga de un chico al lado de la chica. Los dos estaban peleando ferozmente entre sí allí. En su conciencia borrosa, Hizi vio la escena frente a ella, y todo parecía estar cubierto con una gruesa capa de mosaico. Sin mencionar su apariencia, ni siquiera las acciones específicas de las dos personas se podían apreciar con claridad. Siguiendo sus sentimientos, Hizi podía sentir que sus sentimientos por la chica eran más bien puro cariño familiar. Y mi impresión de la imagen de ese joven es aún más complicada, como si el amor estuviera mezclado con el cariño familiar. Fue esta contradicción en trance lo que hizo que Hizi dudara si prestarle su poder. Aunque ella misma desconocía que era ese supuesto poder. En esta complicada situación, Hizi decidió abstenerse y no ayudar a ninguna de las partes. En el momento en que tomé esta decisión, volví a la realidad. Se tambaleó con sus tacones altos e instintivamente se agarró al borde del podio con una mano para evitar caerse. Con la otra, se apoyó la cabeza, sintiendo el mareo en la cabeza. ¿Qué me pasó hace un momento? ¿Me pareció ver a alguien? Después de calmarse y frotarse las sienes, Hizi pensó, ¿estoy demasiado cansada durante este período de tiempo? Mirando los ojos inocentes de los estudiantes que estaban preocupados por ella debajo del podio, Hizi primero calmó a los estudiantes, organizó una sesión de autoestudio de 5 minutos y luego se sentó en una silla junto a ellos para descansar un rato. Es extraño. Mis últimos exámenes médicos mostraron que mi condición física siempre ha sido normal. ¿Por qué me mareé de repente mientras daba una conferencia hoy? Murmuró inconscientemente Ulianta Hizi, un excelente profesor de la Academia Santa Freya en este mundo pacífico. Después de descansar un rato, sentí que no había nada malo con mi cuerpo, así que me levanté y continué enseñando. Los días de semana, puedo ser un poco perezoso en mi vida privada. Pero cuando se trata de sus adorables estudiantes, Hizi es siempre la más diligente de todos los profesores. Un sentimiento de desesperación llenó el corazón de Kiana.
Ahora, incluso sus últimas fuerzas decidieron quedarse allí y hacer la vista gorda. ¿Por qué fui tan descuidado? De lo que debería estar más alerta es de que el éxito y el éxito del último mes han alimentado infinitamente mi arrogancia. ¿O interpretaste la tolerancia de los demás hacia tu propio comportamiento como cobardía? En fin, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Las semillas del resentimiento y los celos ya están plantadas. Ahora se han convertido en árboles imponentes. La venganza llegó demasiado rápido, tan rápido que Kiana ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. No sé cuánto tiempo ha pasado. Hasta mi voz se ha vuelto ronca. Soy el Erscher Delfín, pero no tengo fuerzas ni para mover un dedo. Sus ojos se pusieron en blanco, las lágrimas corrieron por sus mejillas, su boca estaba muy abierta, e incluso su lengua sobresalía, pero quizás por la excitación, todavía quedaba en ella un rastro de terquedad. Kiana temblaba allí y quería levantar las manos. Pero inmediatamente fue sujetado por la gran mano del capitán. Parece que Xianglai ha entrado en un modo violento y quiere destruir toda resistencia de Kiana. Sin embargo, si Kiana todavía tuviera la energía para observar cuidadosamente a su capitán ahora, podría verlo en lo profundo de las pupilas de Xianglai. De hecho, aún queda un rastro de disculpa apenas detectable. Después de tanto tiempo de desahogo, resulta realmente imposible mantener un estado tan violento. A medida que pasaba el tiempo, emociones cada vez más claras regresaban a mi cerebro, y podía sentirlas regresar a través de la pulsera en mi muñeca. Las valquirias del otro lado de la lejana tierra parecían haber alcanzado un cierto límite, pero este límite no estaba en términos de fuerza. Al fin y al cabo, sin hablar de los demás, la resistencia de esos antiguos señores por sí sola no estaría nada mal, aunque ahora quizá solo tengan alrededor de una décima parte de su fuerza máxima. Pero un Erscher es un Erscher después de todo, y nunca he oído hablar de un Erscher que fuera derrotado porque su propia energía Honkai se consumiera por completo durante la batalla con el enemigo. Y ese límite se refleja más en el espíritu. Esto también provocó que el cuerpo de Xianglai ahora se centrara más en la producción de fuerza física, mientras que las diversas emociones transmitidas espiritualmente se reducían cada vez más. Con mi fuerza de voluntad actual, si quiero parar, todavía puedo hacerlo obligándome a mí mismo. Pero al pensar en lo que Kiana le había hecho durante el último mes, la indignación que surgió en su corazón hizo que Xianglai actuara por un rato más. Al mismo tiempo, gracias al retorno de sangre al cerebro, este se organizó mejor. Al mismo tiempo, sostenía el cuerpo de Kiana como el Erscher Delfín. No sería tan fácil de desmoronar, ¿verdad? Este pensamiento me hizo trabajar más duro. Si Kiana todavía era racional en la segunda mitad, lo más probable es que se diera cuenta de que algo andaba mal, porque las operaciones en las etapas posteriores estaban totalmente más allá de la capacidad de una persona irracional. Esta pobre capacidad actoral se puede exponer fácilmente. Por supuesto, la premisa es que Kiana todavía tiene razón en el período posterior. Pero lamentablemente Kiana en este momento se puede decir que es completamente estúpida y ya no puede pensar en nada. Lentamente dejó de hacer lo que estaba haciendo, el frenesí en sus ojos había vuelto completamente a la claridad, con un toque de disculpa destellando en ellos. Quizás el temblor ocasional demuestra que este Erscher Delfín aún está vivo. Desde el momento en que Xianglai dejó de moverse, Kiana parecía estar allí, murmurando algo. En ese momento, su figura había crecido 5 o 6 centímetros, y su cuerpo se había vuelto más robusto. Bajó lentamente la cabeza, deseando escuchar con claridad lo que decía Kiana. Capítulo 255. Un poco corto, ¿qué dijiste? No te escuché bien. Al ver la obra maestra que había creado, se culpó en su corazón, preguntándose si había ido demasiado lejos. Realmente me resultó difícil entender lo que decía Kiana, así que no pude evitar acercar mi cabeza. Incluso podía oler la fragancia única de Kiana en la punta de mi nariz, mezclada con otros aromas para formar un sabor ligeramente picante. Sin embargo, en ese instante, la mirada de Kiana se volvió aguda de repente. Una mano cubierta de moco presionó la frente de Xianglai. ¿Eh? Kiana, ¿estás bien?, preguntó Xianglai con cierta sorpresa. Pero entonces se dio cuenta de que había caído en una trampa. En una situación tan extrema, Kiana aún tenía la energía para actuar. Eres verdaderamente digno de ser llamado el Erscher Delfín. Kiana se obligó a sí misma a animarse y de inmediato activó el enorme Honkai en la luna, rompiendo la barrera construida por la restricción omnipotente que la ataba. Entonces, los pocos hilos de autoridad que originalmente le pertenecían fueron rápidamente recuperados por él en ese momento.
Con otro movimiento de su mano, todo el equipamiento fabricado por el gobernante de la verdad comenzó a humear y luego se apagó bajo la infusión potencialmente mortal del enorme poder de Honkai. Todo esto pasó en un instante. Quise detenerlo en ese instante, pero algo me retenía por completo. Era el espacio. Desde el momento en que la palma de Kiana tocó su frente, el espacio a su alrededor se solidificó por completo. No pudo evitar sentirse arrepentido al pensar que estaba a punto de ser engañado por Kiana. Seguramente incluso un paramecio pensaría en encontrar una forma de retirarse cuando se enfrenta a una situación desesperada. Sería tan estúpido como para ser como los villanos de esas películas y programas de televisión, que no le dan al protagonista un ataque final satisfactorio sino que le dan un rayo de esperanza. Siempre pensaba allí con una sonrisa irónica, y al mismo tiempo también sentía que el espacio a su alrededor parecía comenzar a desgarrar ligeramente su cuerpo. «Kiana, ¿a dónde quieres enviarme?», preguntó Xianglai usando el único órgano de su cuerpo que podía mover, su boca. Después de completar esta serie de movimientos suaves y fluidos, parecía como si la última pizca de fuerza en el cuerpo de Kiana se hubiera agotado, se desplomó en la cama, con la vista aturdida y sin siquiera querer mover los párpados. Luchó un buen rato y solo logró articular una frase con la garganta ronca. «Cam, tú, adivina». No hay necesidad de pensar en ello, como un digno gobernante del fin, definitivamente tomaría represalias después de que conspiraran contra él de esta manera, y el método de venganza, no creo que necesite pensar demasiado en ello. Entonces Xianglai se quedó atónito por un momento, primero miró el estado flácido de Kiana frente a él y se dio cuenta de que podría estar un poco lejos de la verdadera victoria. No pude evitar preguntar, ¿cómo me engañaste? Eso no debería ser así. Después de tanto tiempo juntos, una pareja puede decir, si te mudas allí, ya sé qué quieres hacer después. La reacción anterior fue 100% segura, Kiana debió haber perdido la cabeza, capitán, no le mentí. Debo decir que el gobernante del fin sigue siendo valioso, sobre todo al momento de recuperar su autoridad y liberarse de las ataduras. La energía casi infinita Honkai en la luna curó el cuerpo de Kiana. En pocas palabras, Kiana pudo subir temblando, mientras sostenía su mandíbula casi dislocada, e incluso respondía a las preguntas de su capitán con un tono fluido. El rostro que originalmente estaba demasiado sonrojado, lentamente volvió a la normalidad. En apenas unas pocas decenas de segundos, Kiana recuperó su estado vivaz y enérgico. Xianglai no pudo evitar suspirar. Como se esperaba del Erscher del fin, este tipo de poder, es realmente un monstruo. Aunque este monstruo es hermoso y lindo, y también es su más preciada esposa, es muy sencillo, capitán. Kiana cubrió las mejillas de su capitán por ambos lados. Cuando estaba a punto de no poder soportarlo, sellé temporalmente el último resquicio de mi conciencia racional en lo profundo de mi mente. Y la condición para liberar automáticamente el sello es que el capitán se calme y todo esté arreglado, pero también me sorprendí al despertar. Kiana bajó la cabeza y se tocó la barriga. Este estado, es igual que cuando estaba embarazada de Ailey, se movió arriba y abajo por un rato, y parecía como si se oyera el sonido del agua saliendo del estómago. Incluso Kiana no pudo evitar sentir que era escandaloso. Al mismo tiempo, utilizó el poder del colapso para digerirlo rápidamente, y transformarlo en los nutrientes más primitivos. En cuanto a por qué la energía Honkai puede transformarse bajo el control del Erscher del fin, no preguntes. Si quieres preguntar, es porque la energía Honkai es omnipotente. Observé con mis propios ojos cómo el cuerpo de Kiana volvía a su estado original. Incluso su rostro se sonrojó. Todo su cuerpo irradiaba una sensación de satisfacción, aunque casi derribó al dios, al menos logró alimentarlo, ¿verdad? Después, sintió como si una energía Honkai interminable se derramara en su cuerpo a través del brazalete que llevaba en la muñeca. Es de mala educación no corresponder, como era de esperar de una profesora que lleva aquí un tiempo. Kiana ahora puede soltar ocasionalmente algunas palabras floridas. Capitán, debe haber consumido mucho hace un momento, ¿verdad? Está bien, te lo repondré ahora. Kiana se lamió los labios rosados con la lengua y esbozó una sonrisa traviesa en la comisura de los labios. Infundido con una fuerza poderosa, incluso el anillo lunar en su muñeca seguía parpadeando, como si estuviera a punto de ser sobrecargado por esta enorme cantidad de energía. Y lo que se va a sobrecargar no es solo el anillo de la luna en la muñeca de Xianglai. Al mismo tiempo, también sintió que el poder original en su cuerpo era mucho más fuerte que antes. Era realmente exagerado.
La cantidad de energía Honkai que emanaba con solo agitar la mano era mayor que la de todas las demás valquirias juntas. Tras asegurarse de que el capitán estaba completamente cargado, Kiana se detuvo a tiempo. Capitán, hay un castigo para usted. Capítulo 256. ¿Está bien esto? 5K, siempre escuché estas palabras solo en mis oídos y luego mis ojos se nublaron. Fue teletransportado a otro lugar en un instante. En el momento en que la teletransportaron, Kiana se desplomó en la cama. Solo se aferraba. Miró al techo con ojos sin vida y luego exhaló un suspiro de alivio. Realmente te extraño mucho, casi, ¿recordabas constantemente ese día y esa noche tan locos? Kiana seguía pensando con cierto temor. Bueno, pero si hago esto, debería considerarse trampa. Kiana pensó con algo de culpa mientras yacía en la cama. Pero esto también se debe a que Mei y las demás atacaron primero, así que no puedes culparme por usar semejante método de trampa. Obviamente, en esta batalla entre nosotros, Kiana sintió que no era apropiado utilizar ese método de trampa. Acostada en la cama, Kiana respiró aliviada y pensó con enojo. Capitán, ya que usted y las otras valquirias están conspirando contra mí, al mismo tiempo, el cuerpo se giró ligeramente, pero fue solo esta simple acción. Kiana sintió que cada centímetro de sus músculos temblaba, y era un poco doloroso, y parecía haber una inexplicable sensación de comodidad, como si hubiera un regusto, todavía resonando en su cuerpo. En ese momento claramente no sentí nada, pero ahora las secuelas han regresado. Esa cosa en la muñeca del capitán me resulta familiar. ¿Será el sistema del trono de la luz de la luna? Ahora el cerebro de Kiana también ha recuperado la cordura y puede pensar en más cosas. No esperaba que pudieran desarrollar la miniaturización en tan poco tiempo. Simplemente acostada en la cama, sintiendo la humedad de las sábanas, las lindas y pequeñas cejas de Kiana se fruncieron ligeramente. Aunque básicamente he llegado al punto de ser invulnerable al agua y al fuego, sin mencionar que el colchón está un poco mojado ahora, incluso si duermo en el fondo del mar, estará bien. Esa sensación de humedad aún incomodaba mucho al Escher Delfín. Quería cambiar el colchón y las sábanas empapadas, pero estaba tan agotado que no quería ni mover un dedo. El salto mortal que acababa de dar ya había agotado todas sus fuerzas. Kiana realmente no quería moverse en absoluto ahora. Él simplemente movió sus pensamientos y un poco del colapso pudo nuevamente reunirse alrededor de Kiana. Al mismo tiempo, las propiedades de estas energías Honkai comenzaron a cambiar y la temperatura del aire circundante comenzó a aumentar. Pronto, todas las sábanas y edredones se secaron gracias a la energía caliente. En el pasado, podía usar el fuego formado por la energía Honkai para eliminar a un Escher débil tan fácilmente como cortar melones y verduras. Ahora, siempre y cuando controles la fuerza para secar una sábana, es muy sencillo. Aunque esta es una forma simple y rudimentaria de secar sábanas y colchones, algunos de los olores que quedan se evaporarán. Y lo hizo aún más intenso. De todos modos, las sábanas ya no están húmedas. Kiana no quería pensar demasiado. Una fuerte somnolencia la invadió por completo. Incluso la almohada olía intensamente a capitán. Fue ese olor lo que hizo que Kiana se sintiera inexplicablemente segura, por lo que simplemente se quedó dormida. La luz tranquila se proyectaba sobre el rostro cansado y tranquilo de Kiana, haciéndola parecer una verdadera diosa. Aunque esta diosa, acababa de experimentar una gran batalla. ¡Qué milagro! Walter Young, Einstein y Tesla casi ponen sus cabezas en la pantalla. Todos tenían expresiones muy sorprendidas mientras miraban los números mostrados en el instrumento. Porque justo el día de ayer, la energía sellada Honkai en la luna experimentó algunas mareas muy extrañas. Al principio, a Walter Young se le encogió el corazón y pensó que algo andaba mal con el plan de Bronya y los demás. La energía Honkai en la luna, que había estado casi sellada, volvió a estar activa. Por supuesto, inmediatamente después, la naturaleza de la extraña marea de energía Honkai en la luna comenzó a cambiar, transformándose en una energía Honkai muy suave y fácil de usar. Era como si hubiera sido transformado por Xiaoyi o la nueva y mejorada versión del sistema Monlig Trone Monring. Se puede decir que el daño al cuerpo humano se reduce en gran medida. Las razones para la formación de esas suaves energías Honkai también son un poco abstractas. Esa es la energía Honkai ordinaria que comienza a fluir locamente con un cierto punto como centro. Al ver esa postura, quienes no la conozcan pensarían que el pastor delfín en la luna experimentó algún tipo de excitación. Se la estaba conteniendo, intentando vengarse de la Tierra dándole una buena paliza.
Walter Jam y los otros dos se quedaron mirando el instrumento estúpidamente durante mucho tiempo, y luego se sorprendieron un poco al descubrir por qué esos Honkai solo podían entrar pero no salir. Después de una inspección cuidadosa, se descubrió que la energía Honkai no solo fluía hacia adentro sino que no hacia afuera. En cambio, se transformó en ese tipo de suave energía Honkai, y luego fue arrojada. Sin embargo, debido a la diferencia en las propiedades de las dos energías destructivas, el equipo de detección tradicional que tenía Walter frente a ella no la detectó. El instrumento de detección filtraba automáticamente algunas lecturas anormales. Tras descubrirlo, Lao Yan comenzó rápidamente a modificar el instrumento manualmente. Solo entonces se observó la imagen completa de esta anomalía, y parecía como si apareciera una zona similar al ojo de una tormenta en la luna. Una gran cantidad de energía violenta Honkai fue absorbida y luego la suave energía Honkai fue exhalada. Era como si se hubiera convertido en un enorme tapón de filtro, purificando la energía Honkai. El entusiasmado Einstein hizo allí un breve cálculo y, después de un día y una noche de filtrado, en realidad filtró el 0,0001 de la cantidad total de energía del colapso lunar. No te dejes engañar por los muchos ceros después del total, en realidad es solo 1 entre 10.000, no subestimes esta cifra, 1 entre 10.000. El sistema del trono de la luz lunar del satélite de la civilización anterior evaporó directamente el 30% de la energía Honkai del Earthshare del fin de la civilización anterior, a costa de una sobrecarga, y este 30% de la energía Honkai se integró en la Tierra de la Luna. Y el Earthshare del fin de la civilización actual, Kiana, ha sellado el 90% de la energía Honkai de la Tierra dentro de la Luna. Por lo tanto, la cantidad total de energía Honkai en la Luna ha alcanzado ahora un nivel aterrador. Y justo ayer, esta aterradora energía Honkai fue convertida en una 10.000ª. Walter Jam solo hizo un cálculo aproximado. Por mucho que desperdiciaran en la humanidad civilizada, estos colapsos leves serían suficientes para que la humanidad los usara durante más de 100 años. En el pasado, incluso Walter Jam, como gobernante de la razón, tuvo que admitir que Honkai Energy era de hecho una fuente de energía peligrosa y eficiente. Cualquier uso de la energía Honkai debe realizarse con precaución, pero ahora hay una manera de eliminar la etiqueta de peligro de la energía Honkai. ¿Cómo podría este científico, que había dedicado toda su vida al servicio de la humanidad, no estar extasiado? Tal vez con esta oportunidad, toda la humanidad pueda entrar directamente a la era interestelar. Aunque nadie sabía por qué semejante maravilla se formaría en la Luna en ese momento, Walter estaba muy plenamente consciente de ello allí. Esta serie de eventos, probablemente esté relacionada con el hecho de que Bronya y los demás me pidieron que trabajara horas extras para investigar el sistema de anillos lunares mejorado hace algún tiempo. Después de darse cuenta de esto, Walter Jam sintió instantáneamente que todo el trabajo duro que había realizado en el último período de tiempo había valido la pena. Bronya y los demás no dejaron que su trabajo fuera en vano. Al principio, pensaron que solo era una prueba experimental del anillo lunar, pero no esperaban que les trajera una sorpresa tan grande. Incluso si este tipo de purificación y filtrado se realiza unas cuantas veces más, es decir, unas 10.000 veces, toda la energía Honkai en la Luna puede ser purificada. Walter Jam realmente no podía imaginar cómo sería la escena si tal idea se hiciera realidad. Por supuesto, en cuanto a método de filtrar la energía Honkai, quizás el Earthshare del fin no tendría ninguna objeción, pero probablemente se opondría por el bien de su propia salud. Los científicos estaban frenéticos como si estuvieran descorchando champán. Y allí se desarrollaba silenciosamente otra fiesta. ¿Se acabó? Mei se levantó temblando de la cama individual improvisada. Me siento como si me hubieran sacado del agua, todo mi cuerpo está empapado de sudor. En el momento de parada, debido al contraste excesivo, Raiden Mei una vez fue el Earthshare del rayo, y se convirtió en el Earthshare del origen en el momento de la batalla decisiva. Actualmente es el capitán del primer equipo del equipo especial Tianmin. Un guerrero con una fuerza de voluntad extraordinaria, no pudo soportar la estimulación debido al enorme contraste en el momento en que se detuvo y de repente se desmayó. Pero al igual que Kiana en la luna, los brazos de Bron ya no pudieron sostenerla y volvió a caer sobre la cama. En la cama plegable individual solo quedaba una gran mancha de agua. Mei se sonrojó y se sintió un poco avergonzada, pero después de mirar a su alrededor, vio que la situación de los demás no era mucho mejor que la suya. Jadeos de diferentes tonos seguían resonando en la habitación. Mis oídos están mucho más tranquilos ahora. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, allí no todos respiraban, sino que gritaban, con un largo suspiro. Esta larga misión finalmente terminó.
Mei miró al techo aturdida. No sé qué está pasando con el capitán y Kiana en la luna. De hecho, la situación actual de Mei es similar a la de Kiana en la luna. Sin embargo, la diferencia radica en que Kiana puede usar la energía Honkai para secar su cuerpo directamente. Obviamente, otras personas no tienen esta habilidad. Después de alcanzar un punto máximo de euforía y lograr algo que otros no pueden lograr, lo que te espera es un vacío sin precedentes. Cubriendo su pecho con sus manos, que ni siquiera podía cubrir con las suyas, el estado mental actual de Mei era similar a este sentimiento. No solo me sentía vacío y solo, sino que también sentía un poco de frío después de sudar tanto, aunque el largo proceso anterior fue muy estimulante, pero eso fue solo la estimulación física impulsada por el espíritu. Ahora que todo ha aterrizado sano y salvo, mi cuerpo se siente muy vacío. Ella tragó saliva inconscientemente, y su garganta seca instantáneamente trajo a la aturdida Mei de vuelta a la realidad. Poco a poco fui recobrando el sentido y me di cuenta de que no solo tenía la garganta muy seca, sino que además mi cuerpo estaba ligeramente deshidratado. ¿Es como hacer ejercicio en exceso en pleno verano? Debido a la condición física de la Valquiria, Mei casi ha olvidado cuándo fue la última vez que se sintió físicamente cansada. La ola que parecía una ola finalmente fue superada con dificultad, sintiendo la rara fatiga en mi cuerpo, el dolor de mi pollo y el ligero regusto. La hermosa luz violeta en el anillo lunar en su muñeca también se atenuó levemente y parpadeó allí. Bronya, que se había recuperado al otro lado de la habitación secreta, miró la hora con sorpresa. Habían pasado casi 24 horas. Al ver este asombroso lapso de tiempo, incluso Bronya se quedó boquiabierta. No esperaba que las cosas fueran tan exageradas. Al mismo tiempo, estuve repetidamente inconsciente durante este período de tiempo, y luego no supe cuánto tiempo me llevó despertar nuevamente. Mis sentidos físicos durante este período han estado completamente confundidos. Entonces, después de despertarse y antes de mirar la hora, Bron ya no sabía cuánto tiempo había pasado en esta oscura habitación secreta. Se recostó en la cama, sin decir palabra, acariciándose la frente. La especial estimulación emocional aceleró su circulación, lo que provocó un aumento de la temperatura corporal. Por suerte, las valquirias son mucho más fuertes físicamente que la gente normal. Si una persona normal hiciera esto, tras un día y una noche de sufrimiento, aunque no muriera repentinamente, probablemente tendría que ser hospitalizada. Todo el cuerpo de Bron ya estaba en ese estado abrasador. Claro, mi situación es relativamente buena. Quienes son más fuertes que yo probablemente solo estén sentados meditando para luchar contra los instintos de su cuerpo. Al principio, el Erscher de la conciencia estaba en relativamente buenas condiciones, pero después de que su autoridad fuera tomada prestada por el capitán, perdió por completo los medios para bloquear su propia conciencia. En cambio, se convirtieron en el grupo de personas más insoportable. Yolande y Rita todavía se abrazaban, aferrándose la una a la otra con expresiones confusas. Yolande ahora está allí de pie como si fuera estúpida, tal vez la estimulación excesiva haya activado el mecanismo de protección de su cerebro. Ahora, los ojos de Yolande están llenos de inocencia infantil. Instintivamente, abraza a Rita con fuerza. Rita llevaba lo que podría describirse como un traje de sirvienta insalubre, con el sudor empapando su ropa. Después de que todo esto terminó, parece que mi conciencia aún permanece. Parte de la seda del traje de sirvienta se había vuelto translúcida, revelando una hermosa ventana con lirios en flor. Incluso Bronya, que también era mujer y tenía una personalidad relativamente fría, no pudo evitar echar un vistazo más. Xier está en la misma buena condición física que yo. En cuanto a por qué estas dos personas están en mejores condiciones físicas que otras. El anterior ataque furtivo no fue en vano, aunque era la primera vez. Era obvio que el capitán había mostrado misericordia allí. Pero al menos es una experiencia. En términos de resistencia física, debe ser más fuerte que aquellas personas cuyas membranas aún están allí. Después de pasar unos 10 minutos allí, Bron ya finalmente pudo ponerse de pie. Dado que este shock emocional fue compartido por todas las valquirias del otro lado de la interrupción del sistema de anillos lunares, entonces, en comparación con Kiana en la luna, que fue atacada desde ambos lados y enfrentó problemas internos y externos, ella es más fuerte. Tratando de reprimir la incomodidad en su cuerpo, Bron ya se tambaleó hacia un lado de la pantalla, y lo primero que hizo fue ir a ver al capitán. Después de todo, al comienzo de este plan, Bronya, como consultor técnico, no esperaba que no solo se transferiría el poder, sino también la sensación física y el choque mental en el corazón en este sistema mejorado de anillo lunar. La situación del capitán es tan extraña.
Bronya frunció el ceño mientras miraba la computadora. Bronya estaba allí, frunciendo el ceño mientras miraba los datos de monitoreo frente a ella. Miró el modelo experimental del anillo lunar en su muñeca. Ahora, prácticamente se le han agotado todas las fuerzas, y la luz del anillo lunar es muy tenue. Mirando hacia arriba y alrededor, vi que la situación de las otras personas era similar, todos estaban básicamente al final de sus fuerzas, mirando hacia atrás a la condición física del capitán mostrada en la pantalla, era casi la misma que cuando todos le dieron el poder más fuerte anteriormente. ¿Qué está pasando? ¿Quién le dio el poder al capitán otra vez? Bronya tuvo una mala conjetura en su mente y subconscientemente golpeó la mesa y se puso de pie, pero en el momento en que se puso de pie, volvió a sentarse debido a la debilidad en todo su cuerpo. Como temían que Kiana descubriera el plan con antelación, y la distancia entre la Tierra y la Luna era demasiado grande, no había forma de monitorear al Erscher Delfín sin que nadie lo supiera. Solo podían intuir la situación de Kiana indirectamente a través de la situación del capitán. ¿Será que la fuerza actual del capitán se la dio, Kiana? Una idea absurda se formó en la mente de Bronya. Y la razón por la que Kiana le dio fuerza al capitán en este momento es, sus pupilas se encogieron violentamente y Bronya obviamente pensó en la posibilidad más horrible, sin darle a Bronya la oportunidad de reaccionar, el anillo lunar experimental en su muñeca, que se había estado atenuando, de repente comenzó a parpadear. ¿Qué pasa? Mei se miró a sí misma y a los demás, donde de repente empezaron a aparecer los extraños anillos lunares, y empezó a interrogar a Bronya. Capítulo 257 Dolor y felicidad, 5K, cualquier instrumento que parpadee con tanta frecuencia es definitivamente un mal presagio, al igual que la cuenta regresiva de esas bombas de tiempo en las películas, la sensación de alivio que debería haberse sentido después de haberlo hecho ahora había desaparecido, y la atmósfera en la escena se volvió tensa nuevamente, con todos mirando a Bronya. La mirada en sus ojos parecía decir, las cosas han llegado hasta este punto, no habrá más problemas, ¿verdad? Al crear estos anillos lunares experimentales, el Dr. Walter fue muy considerado y creó algunos diseños muy fáciles de usar, dijo Bronya secamente ante la mirada expectante de todos. Uno de los diseños es que cuando el poder de uno de los usuarios del anillo lunar esté cerca de agotarse, justo como en nuestra situación actual. En ese momento, si se acerca otro usuario con el anillo lunar lleno de poder, el anillo lunar enviará un recordatorio para que puedas evitar que tu poder se agote y corras peligro. De hecho, el anillo lunar original no tenía tal función en la concepción original, pero debido a la aparición de Xiaobai, tiene más posibilidades y puede transformar la energía Honkai en una energía más suave. Ese niño es como un regalo de Dios para este mundo atribulado, o más bien una recompensa para todos por superar esta mazmorra extremadamente difícil. En resumen, la habilidad de Xiaobai es un regalo para toda la humanidad. Después de que todos escucharon la noticia, todos los presentes guardaron silencio, Yolande parecía no haber reaccionado aún, y después de un momento de vacilación, formuló su propia pregunta. ¿Qué significa esto? El rostro de Rita, que originalmente estaba sonrosado y lleno de un resplandor, comenzó a palidecer. Giró la cabeza y miró a Yolande, cuyo cerebro parecía estar agotado en las últimas 24 horas. Señor Yolande, puedo preguntar, además de nosotros, ¿quién más tiene el prototipo experimental de estos anillos lunares hechos por la señorita Bronya? ¿Capitán? Respondió Yolande con la cabeza inclinada. ¿Pero no está el capitán en la luna ahora? Y deberíamos suministrarle energía, y ahora la tenemos completamente agotada. En ese momento, Yolande también reaccionó, y al mismo tiempo, su inteligente coeficiente intelectual tomó la delantera. Su rostro se puso pálido como el de los demás. En otras palabras, la persona que se acerca rápidamente a nosotros ahora mismo es el capitán. Antes, mi pensamiento estaba un poco bloqueado, pero ahora se ha aclarado con el recordatorio de Rita. ¿Quién nos envió al capitán mientras estaba en la luna? ¿Y quién le repuso las fuerzas, ya agotadas? Cuanto más pensaba Yolande en ello, más pálido se ponía. ¿Kiana va a vengarse de nosotros, usando nuestro truco para matarnos, capitán? Yolande se quedó sin palabras. Y la velocidad a la que el anillo lunar en su cuerpo destellaba era cada vez más rápida. Era como si le estuviera indicando que la energía que necesitaba reponer con urgencia estaría justo frente a él. Finalmente, fue acompañado por un pitido largo, que era el mismo sonido que mostraba el electrocardiógrafo de un paciente con paro cardíaco en el hospital. Por cierto, ¿por qué Bronya utilizó un sonido tan siniestro al encender este anillo lunar experimental? Yolande, con la mente en blanco, se quejó instintivamente.
Entonces vi una grieta en el techo de esta habitación secreta. El agujero morado parecía estar conectado a algún lugar desconocido, todos miraron el agujero con nerviosismo y tragaron saliva inconscientemente, entonces vieron una luz y una sombra, una figura resbaladiza que descendía lentamente del agujero. Zhuo Quan se arrodilló sobre su rodilla izquierda, medio arrodillado en el suelo de la habitación secreta. Es como en la película clásica Terminator, donde el T-800 viajó a través del tiempo y el espacio y llegó al mundo. Casi la misma postura, sus músculos eran tan sólidos como si estuvieran tallados en mármol, también estaba desnudo, mientras levantaba la cabeza, miró lentamente a todos. En esta situación, la valquiria, que siempre se había mirado de forma inconsciente, sintió que sus piernas se aflojaban. No fue porque estuviera impactado por el espíritu tortuga que siempre había sido, sino por la conexión a través del anillo lunar. En ese momento, la energía en el cuerpo de Xianglai casi podría decirse que era tremenda y se vertió en el cuerpo de todos. Al igual que antes, cuando este poder resurgió, también se mezcló con las emociones contenidas en este mismo poder. Todos sintieron amor, duda, anhelo, melancolía, vergüenza y finalmente, la ansiosa anticipación. Estos sentimientos sin duda coincidían con todas las emociones en los corazones de las valquirias. La resonancia provocada por este tipo de emoción y poder hizo que una vez más todos los presentes se sintieran conectados. Mientras esta emoción llenaba sus corazones, todos también sentían el impulso de darse la vuelta y correr. La razón es simple. Tras una batalla tan larga y feroz, ni siquiera el Erscher Delfín puede recuperar su estado inmediatamente reponiendo la energía Honkai. Sin mencionar todas esas valquirias ordinarias presentes, solo dejar que el poder del cuerpo del capitán regresara a su cuerpo le dio algo de alivio. Definitivamente aún falta mucho para recuperarme por completo. Es como enfrentarse a un jefe en muy mal estado, no podemos ganar, definitivamente no podemos ganar, y seremos completamente derrotados por el capitán, completa el espacio en blanco. Allí se dieron cuenta de que las cosas no se resolverían tan fácilmente, y que la primera opción debía ser escapar, todas las valquirias les recordaban frenéticamente que escaparan. En ese estado, era imposible encontrarse con el capitán, incluso con más gente. Pero fue como si hubiera echado raíces bajo mis pies, el deseo luchaba contra mi propia razón, y mi cuerpo se quedó allí por sí solo con su deseo. Observando las pupilas del capitán llenas de redes de pesca acercándose a él paso a paso. Se pasaron un poco esta vez, dijo, intentando contener su cuerpo que estaba a punto de explotar. Así que, como castigo, Kiana me envió aquí. Capitán, no se mueva todavía, podría pensar en otras formas, la temblorosa Bronya comenzó a escribir en su computadora. Sin embargo, bajo las olas de emociones que venían del capitán, no pude concentrarme en absoluto, en cambio, me relajé un poco, y mis piernas fuertemente cerradas casi no se cerraron. Por otro lado, Mei sintió que estaba a punto de deshidratarse, pero inesperadamente, había subestimado su propio contenido de agua. No, es demasiado tarde. Sintiendo que su cuerpo estaba a punto de estallar, Xianglai solo pudo extender sus manos pecaminosas hacia la valquiria más cercana, mientras Xier gritaba, sintió que sus ojos se nublaban y fue abrazada por el hermano capitán, hermano, como un animalito asustado, Xier hundió su cabecita en los brazos de Xianglai y no se atrevió a mirarlo a la cara. Simplemente se quedó allí tímidamente, como si actuara con coquetería, y lo llamó suavemente, como si lo invitara. Como hombre normal, ¿cómo podría resistirse a enfrentarse a una chica tan hermosa que está llena de admiración y amor por él? Allí siempre respiraba profundamente y sus ojos ardían como si hubiera una llama ardiendo en ellos. Con solo la mirada ardiente del capitán, Xier sintió que se le calentaba la piel. Estaba realmente preparada. Xier, lo siento, déjame empezar contigo, intentaré ser amable. Siempre lo decía en un tono del que ni ella misma estaba segura. Era imposible que se emocionara una vez que se emocionaba, y lo que la emocionaba era la cabecita, que era más fatal para los hombres. Siempre ha sido difícil garantizar que aún pueda mantener mi cordura, sin embargo, esa noche cuando Bronya y Seele huyeron. Lo que hizo Xier, también le abrió los ojos a Xian. ¿Quién habría pensado que Xier, quien solía ser el más obediente y educado, en realidad tenía un talento extra para ese tipo de cosas? Entre las tres mujeres esa noche, Bronya fue la que duró más poco, y la que duró más fue Kiana, que también fue la más provocativa. Seele duró aproximadamente 2/3 del tiempo de Kiana.
Debes saber que Kiana es una conductora experimentada que lleva casada conmigo casi 3 años, mientras que Seele acababa de obtener su licencia de conducir y estaba conduciendo por primera vez. Poder conseguir ese resultado ya fue muy sorprendente, y Xier se recuperó más rápido que los otros dos después. Esto solo puede describirse como un talento superdotado. Este incidente fue como encender un interruptor, como si se hubiera producido una reacción en cadena. Las valquirias del Hyperion estaban allí una tras otra. En ese momento, finalmente cumplieron su anhelado deseo y pudieron estar cerca de su capitán. Esta estaba destinada a ser otra noche de insomnio. Xianglai, que estaba una vez más frenético, no pudo evitar pensar que si esto continuaba, le saldrían callos allí. Pero una cosa es segura. A partir de hoy, Xiao Ai ya no tendrá que llamar tías a estas valquirias. En su lugar, podrá llamarlas oficialmente mamás. Con tantas madres cuidando la infancia de la pequeña Ai, estoy segura de que la pequeña Ai debe haber tenido una infancia extremadamente feliz, ¿verdad? Afortunadamente, Bron ya tuvo la previsión de elegir esta habitación secreta como el lugar donde las valquirias planearían, y luego modificó el lugar. En particular, se han hecho grandes esfuerzos en el sellado y el aislamiento acústico, sin mencionar algunos gritos comunes, incluso si se usan altavoces de alta potencia en esta sala para reproducir esas famosas canciones de rock famosas por su emoción, el mundo exterior no oirá una sola palabra. Al mismo tiempo, la sede del destino de este mundo, Teresa estaba allí, procesando los documentos del destino con una mirada estreñida en su rostro. Empezaron a aparecerle ojeras, igual que al obispo Otto, líder supremo del mandato celestial en otro mundo, no hace mucho. Llevaba mucho tiempo lidiando con todo tipo de problemas sin descanso. Teresa se sintió agradecida de haber logrado finalmente tomar un descanso de su apretada agenda y dormir en la mesa durante 10 minutos. Lo que hizo que el nuevo obispo de la voluntad del cielo se deprimiera aún más era que en un rincón discreto de su escritorio, había una pila de documentos de oficina. Había un montón de solicitudes de permiso. Todos estos documentos eran solicitudes de permiso del destino actual, no, mejor dicho, la potencia de combate más poderosa del planeta. Era como si lo hubieran hablado de antemano. Tenían un acuerdo tácito y pidieron colectivamente 3 días libres durante esos pocos días. ¿Qué pasa? Aunque es el feriado del Día Nacional, tenemos que mantener a alguien de guardia. ¿Por qué piden permiso todos juntos como si lo hubieran hablado de antemano? ¿Y si ocurre algo inesperado durante este tiempo? Y ahora Teresa se siente más incómoda viendo a otros tomar vacaciones que tener que trabajar horas extras ella misma. Después de mirar fijamente la pila de documentos de solicitud de permiso por un tiempo, Teresa siempre sentía que algo parecía estar mal. Fue como cuando recibió la noticia del regreso del capitán el mes pasado y rápidamente quiso correr a verlo, pero Walter Jam lo detuvo en la puerta. Después de pensarlo un rato, Teresa descubrió con tristeza que parecía estar excluida. Hace 2 días, llegó el momento de que el Hyperion regresara a puerto para una revisión general. Al enterarse, el capitán solicitó una nueva visita al Hyperion durante este período de revisión. Por supuesto, Teresa aceptó tal petición y se dio una palmadita en el pecho completamente vacío para decir que, mientras el capitán quisiera, le gustaría transferirlo de regreso al Hyperion y continuar siendo el capitán. Sin embargo, Xianglai simplemente agitó su mano y se negó, diciendo que ahora era tiempo de paz y que no había necesidad de que el Hyperion y él salieran nuevamente. Mi viejo amigo y yo deberíamos disfrutar de nuestra jubilación. Xianglai se rascó la cabeza y dijo, me siento muy bien con la pastelería que abrí en otro mundo. Pensándolo ahora, Teresa intentaba con fuerza girar su pequeña cabeza, recordando el aspecto inusual de este asunto. ¡Qué coincidencia!, pensó Teresa. Pero no recibí ninguna noticia. Cuando el capitán regresó al Hyperion, Mei Yulandale y otras valquirias del Hyperion fueron a recibirlo. Solo hay una Susana que no está muy familiarizada con el capitán. Teresa se devanó los sesos, pero no pudo descifrar la conexión entre ambas cosas. Sin embargo, cuando Teresa se dio cuenta de que podría haber una conspiración, todo ya había terminado. Solo Kiana, la mujer mala, queda encargada de tomar una venganza despiadada y violenta contra aquellos que conspiraron contra ella. Maldito capitán, ya estás casado con Kiana, así que deberías llamarme tía. Simplemente dejé de pensar en cosas que no podía entender. Pero Teresa estaba obviamente enfadada por algo más, tanto que su expresión se volvió tan inflada como un bollo recién salido de la olla. Y aún así me tratas como a una niña. Soy el nuevo arzobispo del mandato celestial, ¿acaso no tengo dignidad?
Recordando aquella vez que el capitán se tocó la cabeza frente a tantos empleados del mandato celestial, incluso Teresa, que normalmente se comporta de manera muy amigable, se sintió muy avergonzada allí. Pero, capitán, lo perdonaré temporalmente por traerme a escondidas los últimos cómics de Homúnculo. Teresa asomó la cabeza con cuidado entre la pila de documentos y miró a su alrededor. Después de asegurarse de que no habría nadie más alrededor que lo molestara por el momento, silenciosamente sacó el nuevo cómic de Orm que había colocado debajo de la pila de documentos. Al ver la desconocida portada del cómic de Orm, a Teresa se le humedecieron los ojos. Había pagado demasiado para ser la obispa del destino, era mejor cuando estaba en la Academia Santa Freya. La mayoría de las cosas en la academia estaban a cargo de otros, y solo tenía que firmar algunos documentos entre juegos y lectura de cómics de homúnculos. Especialmente en ese momento, el capitán que acababa de llegar al colegio St. Freya siempre cooperaba conmigo y en secreto me traía cómics de Om, tal como ahora. No esperaba que después de tanto tiempo, el capitán y yo aún tuviéramos un entendimiento tan tácito a la hora de contrabandear los cómics de Homo. Teresa suspiró un instante y luego, como una peregrina, abrió lentamente el cómic de homúnculo que hacía tiempo que no veía. Su expresión era tan piadosa que se ajustaba perfectamente a la identidad de una monja. Pero después de leer unas cuantas páginas, la boca de Teresa se torció. ¿Por qué el estilo de los cómics actuales de Om se ha vuelto así? ¿Y qué demonios es esta loca trama de lucha? Un Milan se han separado en dos facciones. Teresa abrió mucho los ojos, y se le veían rojos como la sangre por haber trabajado horas extras toda la noche. ¿Qué demonios pasa? Aunque quieras volverte loco, no te vuelvas tan loco. Teresa es ahora como una lectora que no ha seguido las actualizaciones de la serie durante mucho tiempo y ve 2,5 tramas como esta aparecer en su obra favorita. En ese momento, el autor realmente no pudo contenerse más, inmediatamente pasó de ser un fan a un transeúnte, y ahora, mientras Teresa lee felizmente los cómics de Om que le trajo el capitán, ¿qué hace el capitán? Él también está muy feliz ahora. Las valquirias que pidieron permiso están doloridas y felices. Querida nueva obispa Teresa, tienes razón, Teresa, es cierto que te han condenado al ostracismo en cierto sentido y en cierto asunto. Capítulo 258. Organizaciones grandes y pequeñas. La frondosa hiedra trepaba lentamente sobre los rascacielos originales de la ciudad. Coches oxidados estaban aparcados por doquier en las calles destartaladas. Algunos edificios y calles sin reparar estaban llenos de vestigios de las batallas restantes. Había cráteres dejados por armas de alta potencia, pequeños agujeros de bala dejados por pistolas, marcas de garras dejadas por bestias gigantes y golpes poderosos dejados por algunas poderosas armas blancas. Sin embargo, todos los rastros de estas batallas se perdieron lentamente con el paso del tiempo, y una flor silvestre roja desconocida sobrevivió tenazmente en un cráter de bomba del tamaño de un puño. Es como si el dolor del pasado se hubiera suavizado lentamente con el tiempo. Este año se cumplen solo 3 años del colapso de Honkai, el mayor desastre registrado en la civilización moderna. Durante ese desastre, la población mundial se desplomó y la población restante se concentró en asentamientos más grandes. Aunque después de la batalla final, el 90% de la energía Honkai de la Tierra fue sellada en la luna por Kiana, todavía queda una pequeña cantidad de bestias Honkai y soldados muertos en estos rincones abandonados de la Tierra. Este es también el principal obstáculo que se plantea en el contexto de la construcción de infraestructura global. Estas ciudades tienen una población pequeña o están completamente abandonadas, convirtiéndose en pueblos fantasmas. Es decir, las vías principales de algunas ciudades pueden estar despejadas y reparadas debido a las necesidades de transporte, y apenas pueden abrirse al tráfico una vez finalizadas las obras. Hay muchas ciudades que solo cuentan con algunos puntos de observación simbólicos o personal de seguridad temporal. Por eso, en cada rincón de esas ciudades, siempre surgen muchas organizaciones extrañas, y entre ellas se tejen muchas conspiraciones. Estas organizaciones son grandes y pequeñas. Algunas grandes pueden estar pensando en secreto en cómo subvertir el mundo y vender la Tierra a los extraterrestres. También es posible que algunos productos tecnológicos anormales hayan perdido el control. También hay algunos más pequeños de nueva formación, cuyo propósito puede ser el de conspirar secretamente para recuperar a su propio capitán del Enderscher.
El nombre de esta última organización es Comité de Represión Temporal contra el Erscher Delfín. Sin embargo, esta pequeña organización temporal está a punto de colapsar debido al objetivo que quiere salvar, en este pequeño pueblo abandonado entre miles de otros. Incluso antes de que se hiciera público el desastre del derrumbe, la población permanente de esta discreta y pequeña ciudad no superaba los 100.000 habitantes. Sin embargo, dado que la ubicación está muy cerca de la base del lago salado de la antigua organización antientropía, no toma más de 30 minutos llegar allí. Tampoco se encuentra en las principales rutas de transporte que conectan las ciudades. La organización antientropía solo instaló aquí un centinela automático no tripulado para vigilar el lugar. En un sótano reformado de esta pequeña ciudad se encontraba la única base secreta de la reunión de represión temporal contra el Erscher Delfín. En la oscura habitación secreta, se oía débilmente un doloroso lamento. Bronja, quien usó sus propias habilidades para construir esta habitación secreta, dijo que el rendimiento de aislamiento acústico de esta habitación secreta es muy bueno. Entonces, ¿por qué se pueden escuchar sonidos desde ella? Resultó que después de un tiempo desconocido, la puerta de la habitación secreta se abrió lentamente una rendija. Una delicada mano cubierta de sudor apenas se extendía desde la pesada puerta insonorizada. El tembloroso brazo blanco demostraba el miedo de su dueño. Y estaba muy extendido, lejos de la altura que un adulto podría alcanzar de pie. La altura era de solo 20 centímetros desde el suelo, lo que lo hacía más parecido a una postura en cuclillas, o de rodillas. Justo cuando ella temblaba allí, extendió sus brazos blancos cubiertos de sudor para vestirse. Otra mano grande con venas abultadas agarró lenta pero firmemente el brazo que había ganado la libertad. Entre los lamentos desesperados de su dueño, fue arrastrado de regreso poco a poco. Otro hombre preguntó: ¿A dónde quieres ir, Mei? Espere, capitán, por favor déjeme descansar un rato. Si de verdad no funciona, vaya primero a buscar a Bronja. Debería haber descansado lo suficiente. Bronja ha vuelto a descansar. ¿Qué? ¡Qué rápido! 555, dijo Mei en estado de shock, y luego su voz se volvió ronca, como si estuviera recibiendo una brutal tortura. Si Susana estuviera aquí, sin duda oiría ese lamento familiar. Era del mayor de las valquirias del destino a quien admiraba, Raiden Mei. Fue una figura verdaderamente destacada, activa en el frente de la guerra lunar. Fue objeto de admiración de casi todas las valquirias. El actual capitán del primer escuadrón del destino. Es un valiente guerrero en el campo de batalla, y no solo puede enfrentarse a cualquier guerrero bestia onca y de frente. Incluso en operaciones de socorro y rescate en caso de desastre, en la era actual de infraestructura a gran escala, pueden desempeñar un importante papel de liderazgo. No es exagerado decir que cualquier valquiria que participó activamente en la Guerra del Fin, todas ellas son leyendas vivientes, objetos de adoración por parte de todas las demás valquirias y de la gente común que conoce la verdad. Ella también es muy gentil en privado, y no se da aires cuando se trata de sus subordinados. Ella es gentil y virtuosa, y su comida también es muy deliciosa. En resumen, a ojos de Susana, las ventajas de Mei son simplemente demasiado numerosas para contarlas. Sin embargo, si Susana realmente viera esta escena en este momento, definitivamente suspiraría de que nadie es perfecto, y Raiden Mei también es un ser humano. Ella también tiene debilidades, al igual que ahora, como una niña pequeña, ella gritaba allí, con un sonido de llanto, mientras la gran puerta de hierro que conducía a la luz del sol y a la libertad se cerraba nuevamente. Los débiles y numerosos jadeos y gemidos que una vez se oyeron a su alrededor desaparecieron nuevamente sin dejar rastro. Es digno de ser producido por Bronja con su propia habilidad, la calidad está muy garantizada. En ese momento, Walter Yang, que estaba en la base, volvió a mirar la hora con gran confusión. ¿Qué demonios están haciendo Bronja y los demás? El viejo Yang recorrió el laboratorio repetidamente. Han pasado casi 14 horas desde la marea de purificación y destrucción en la luna. ¿Por qué no los he visto todavía? No hay rastro de ellos. Volvió a mirar la hora con ansiedad, como si pudiera acelerar el paso del tiempo mirándola unas cuantas veces más. Joachim, deja de dar vueltas. Me estás mareando. Tesla, una hermosa científica con coletas pelirrojas, también estaba aburrida y dijo: mejor descansa un poco y coge energía para lo que sigue. Capítulo 259. Los científicos también son seres humanos, esposa Mira. Einstein puede dormirse. Tesla sostenía a un bebé en brazos y señaló a Einstein, que dormía profundamente en el sofá con tapones para los oídos y un antifaz.
Incluso había un rastro muy sospechoso de líquido cristalino fluyendo de la comisura de su boca, lo que era suficiente para demostrar que Einstein realmente estaba durmiendo profundamente allí. Por supuesto, la razón por la que pude dormir tan profundamente fue porque apenas dormí en las 24 más 12 horas anteriores. La razón por la que no pude dormir durante las primeras 24 horas fue que estaba casi tan emocionado como Walter por la marea de purificación y destrucción en la Luna. En las siguientes 12 horas, los tres grandes científicos comenzaron a calcular qué podían hacer con el Honkai purificado mientras esperaban noticias de Bronya. Cuanto más calculaba, más emocionado estaba. Fue como si un meteorito cayera del cielo y te golpeara frente a ti, y luego descubrieras con cuidado que el meteorito estaba hecho de oro puro. Como resultado, no hubo noticias de Bronya tras una larga espera. Para tener energía suficiente para sus experimentos posteriores, el Dr. Einstein adaptó su mentalidad, se puso un antifaz y tapones para los oídos, y durmió profundamente. La razón por la que Tesla le dio a Walter Jan una lección así fue porque ya había dormido allí antes. Tras dormir unas horas, descubrió que el viejo Jan seguía caminando nervioso por allí, o murmurando frente a la computadora, como si estuviera calculando algo. No hay ninguna intención de tomarse un descanso en absoluto. Eres realmente una persona joven. Yo también tuve una situación en la que no pude dormir durante varios días porque estaba esperando los resultados del experimento. El doctor Tesla no pudo evitar suspirar, pero ese suspiro pareció revelar algo accidentalmente. Echemos una siesta y esperemos a que Bronya y los demás regresen. Así sabremos qué hicieron en la Luna, ¿no? Insistió Tesla. ¿Cómo puedo dormirme? Es un descubrimiento enorme que puede llevar la civilización humana al siguiente nivel. Al observar los datos frente a él, los ojos de Walter Jan estaban inyectados en sangre a través de sus gafas sencillas sin prescripción. Necesito saberlo. ¿Cómo lograron purificar tanta energía Honkai en la Luna de una sola vez? Debe haber algunos detalles que no habíamos notado antes. Una vez más, centró su atención en los datos sobre el desarrollo del sistema de anillos lunares. ¡No! Envíen los drones, envíen al equipo de búsqueda y rescate. Envíen las tropas Mecha. Activen el plan de emergencia A. Debemos encontrar a Bronya y a los demás. Oye. ¿Tienes que ser tan exagerado? Dijo Tesla con la boca crispada. Pero luego lo pensé de nuevo. En teoría, el sistema de anillos lunares desarrollado por los tres debería ser perfecto, pero no podemos descartar la posibilidad de accidentes en la práctica. Si algo realmente le ocurriera al Hyperion, Tesla temblaba allí, así que, según lo que dijo Lao Yan, la oportunidad de hacer avanzar la civilización humana no debe arruinarse en sus propias manos. Justo cuando Tesla estaba pensando en ello, sacudió a Einstein, que se había quedado dormido en el sofá. Idiota. Deja de dormir y levántate a buscar a alguien. Pero era obvio que el Dr. Tesla parecía haber usado demasiada fuerza y accidentalmente empujado al Dr. Einstein del sofá. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Hubo un terremoto? Por suerte, el sofá no estaba muy alto y Einstein no se cayó con fuerza. Sin embargo, la sensación de ingravidez causada por el insomnio lo despertó de repente. El pato simplemente se sentó allí, cubriéndose la frente con una mano, miró confundido a Walter Jan y a Tesla frente a él. Parecía no saber por qué cayó al suelo de repente. Incluso un científico con un coeficiente intelectual tan alto como Einstein, si se le obliga a encender la computadora, tendrá su cerebro apagado por un tiempo. Mirando a Einstein sentado en el suelo, sus ojos nublados y su rostro revelando inconscientemente una expresión linda, su expresión es como su estado actual, que realmente coincide con su apariencia. Tesla y Artellan no pudieron evitar permanecer en silencio por un momento cuando vieron a Einstein en ese estado. No me lo esperaba. Einstein, con el pelo revuelto, es tan mono así, pensé casi al mismo tiempo. ¿Han vuelto Bronya y los demás? Poco a poco, la luz volvió a iluminar los ojos de Einstein. Se limpió la saliva de la comisura de la boca y recuperó su expresión fría habitual. TSK, Tesla, el mayor rival entre los mejores amigos, no pudo evitar quejarse. Einstein se recuperó demasiado rápido. Lamentablemente, Tesla no logró registrar la tierna y adorable expresión de Einstein en ese momento. Han pasado más de 12 horas desde el colapso de la marea en la Luna, y ya van casi 13 horas. Tesla le explicó brevemente la situación actual a su viejo amigo. Joachim, me preocupa mucho que esas imprudentes valquirias puedan encontrar algún fallo en el recién desarrollado y aún no probado sistema del anillo lunar, lo que podría acarrear riesgos inesperados, así que ahora tenemos que activar el plan de emergencia y encontrar a esas valquirias que se esconden en algún lugar desconocido.
¿En serio? En tiempos normales, todos son personas muy confiables, pero ¿qué pasa? Si se trata del capitán del Hyperion, ¿se vuelven inesperadamente imprudentes? Tesla no pudo evitar quejarse. Tesla ha perdido la cuenta de cuántas veces ha presentado estas quejas en los 3 años transcurridos desde el colapso. Echó un vistazo rápido y vio a Walter Jan, que seguía caminando ansioso a su lado, y no pudo evitar suspirar. Efectivamente, ¿puede el amor volver ciega a la gente? ¿Eh? Tesla, ¿qué decías hace un momento? Einstein se frotó los ojos y le preguntó a Tesla con cara de sueño. ¿Le pareció oír a Tesla murmurar algo hace un momento? Nada, solo hablaba conmigo mismo. Tenía la cara ligeramente roja. Con su color de pelo y su temperamento irascible, Tesla, que solía parecer un pimiento picante, giró la cabeza avergonzado. Déjanoslo a nosotros, Joaquín. Ve a descansar un poco. Pero yo, el viejo Jan obviamente quería decir algo más. Joaquín. Te lo advierto de nuevo, ve a descansar. No dejes que te maten. Entonces me convertiré en madre soltera, ¿no? ¿Quieres que críe a Joaquín sola? Finalmente, me di cuenta de que, dijera lo que dijera, no servía de nada. El tipo que tenía delante, que se negaba a escuchar consejos, seguía allí, haciendo lo suyo y murmurando para sí. Tesla finalmente estalló, casi rugiendo allí. Lao Yan y Einstein miraban a Tesla en estado de shock. ¿Qué pasa? Me equivoqué. Tesla no pudo evitar sentir que su rostro se sonrojaba al darse cuenta de que había expresado accidentalmente sus verdaderos sentimientos. Capítulo 260. Rumores, parte 1, la bulliciosa cafetería está frente a mí. Al mediodía, innumerables empleados de Tianmin, de nivel medio y bajo, almuerzan aquí. Debido a la gran cantidad de gente, parece muy animado, porque no importa si se trata de Destiny o Anti-Entropy, el grado de automatización de cualquier trabajo es muy alto. En general, salvo cuando los empleados se reúnen en la cafetería para comer, es raro ver a tanta gente junta en otros momentos. Este período de tiempo también es un momento social poco común y relajado, donde las personas pueden compartir lo que ven y escuchan mientras comen. Así que, cuando llega la hora de comer, la cafetería del hotel se vuelve muy ruidosa y bulliciosa. Últimamente, sin duda el ruido se ha vuelto aún más fuerte, porque entre los muchos empleados de Tianmin, circulan algunas cosas muy extrañas. De hecho, ya sea en una empresa o en una escuela, mientras la población esté activa, habrá algunas leyendas urbanas muy escandalosas circulando en el sistema. Algunas de estas leyendas pueden ser simplemente inventadas por los antiguos empleados de la empresa o los mayores de la escuela para asustar a los recién llegados. También es posible que algunas cosas originalmente normales se propagaran de boca en boca y con el tiempo se volvieran cada vez más escandalosas. Y cuando estas cosas escandalosas se confirmen en algunos aspectos con las noticias que han sucedido, causarán un gran revuelo. Por ejemplo, muchas cosas que han sucedido recientemente, como la fusión gradual de Anti-Entropy y Destiny, dos grandes organizaciones globales que originalmente tenían ideologías diferentes y eran hostiles entre sí. Los empleados de ambos lados entraron gradualmente en contacto entre sí debido al trabajo, y los rumores provocados por ellos también chocaron y se fusionaron entre sí para formar rumores aún más escandalosos. Por ejemplo, los empleados de Tianmin le dijeron a la organización Anti-Entropía que alguien en su organización ha desarrollado la tecnología de la inmortalidad. El líder de su organización Anti-Entropía y esos científicos, de hecho, no es un ser humano, sino un monstruo con piel humana que nació debido a algún accidente especial. El personal de Tianmin refutó de inmediato al personal de Anti-Entropía. ¿Cómo te atreves a difamar a nuestro líder? Y a nuestra hermosa científica. Tu arzobispo del destino es el monstruo. Se rumorea que tu anterior obispo Otto era en realidad el verdadero monstruo, quien constantemente realizaba experimentos horribles. Ha vivido durante cientos de años, apoyándose constantemente en los cuerpos de otras personas, desde la Edad Media hasta el presente. Estos son solo algunos episodios menores. Las dos grandes organizaciones mundiales, Destino y Anti-Entropía, surgieron originalmente de la misma familia. El predecesor de Anti-Entropy es en realidad la rama norteamericana de la organización Destiny, por lo que incluso si se separa, su método de operación es similar al original. La integración fue inesperadamente fluida, y últimamente, está claro que estos empleados ahora tienen cosas nuevas de qué hablar. Oye, ¿te has enterado? Corren rumores de que el legendario capitán del Hyperion no ha muerto, dijo con entusiasmo un empleado de Tianmin. Ah, tus noticias están desactualizadas. Te dije que el legendario capitán apareció hace unos días, dijo otro empleado. ¿En serio?
¿No corre el rumor de que la nueva obispa Teresa envió a sus propios asesinos a asesinar al capitán del Hiperión para evitar que tuviera demasiado éxito? Una persona en la mesa de al lado, que originalmente era empleada de la rama antientropía, también se sintió atraída por el tema. Entonces el empleado de antientropía añadió: escuché que quien lo hizo fue la criada que siguió a su exarzobispo Tianmin, escuché que la criada era solo una criada en la superficie, pero secretamente una asesina a sangre fría que se especializaba en manejar algunos asuntos turbios para Tianmin. Tras decir esto, el empleado de antientropía no pudo evitar estremecerse. Era evidente que, durante el período en que ambas organizaciones eran hostiles, alguien en el otro bando tenía mala reputación. Esto no es sorprendente. Una criada casi omnipotente destruyó una gran cantidad de mechas de antientropía durante ese periodo, o simplemente robó algunos objetos importantes o materiales experimentales. Este tipo de acciones suelen requerir un gran escenario y causar muchos daños, por lo que sería extraño que la señorita Rita tuviera buena reputación. ¿Te refieres a la señorita Rita? Una vez la conocí en la sede, los empleados de Tianmin no pudieron evitar recordar el pasado y dijeron: ¿cómo decirlo? Aunque la señorita Rita es muy hermosa, digna y educada, en ese entonces, parecía muy peligrosa. Eso se sale un poco del tema. El antiguo empleado de Tianmin reaccionó y continuó: pero la versión que he oído es que la obispo Teresa siempre ha considerado al capitán como su esclavo. El antiguo empleado de Tianmin bajó repentinamente el cuerpo y dijo en voz baja: para ser honesto, no solo he estado en la sede de Tianmin, sino que también he estado un tiempo en la sucursal del obispo Teresa en el lejano oriente. He oído muchos rumores que demuestran que el capitán del Hiperión y la obispa Teresa tienen una relación extraordinaria en privado. Desgarro, el viejo empleado de Tianmin escuchó a innumerables personas jadeando en busca de aire. De repente reaccioné y me giré para ver que no sabía cuando no solo la gente de mi mesa, sino también la gente de otras mesas se acercaban aquí con cajas de almuerzo, en cuclillas o de pie, llenando el área alrededor. Simplemente escuche a este viejo empleado hablar de esas cosas que al público en general le gusta escuchar, y coma melones allí tranquilamente. Una reunión tan pequeña de gente también ha atraído a más personas a venir aquí para descubrir qué está pasando. La cafetería, que al principio era ruidosa, de repente quedó en silencio. Este veterano empleado de Tianmin de repente se sintió como una estrella y no pudo evitar rascarse la cabeza avergonzado. Ya que a todos les gusta escuchar estas cosas, diré más. Todos los empleados alrededor estaban concentrados allí, escuchando con ojos brillantes al antiguo empleado de Tianmin que hablaba cada vez con más entusiasmo. De hecho, el capitán del Hiperión apareció hace unos días. Un antiguo compañero mío que trabajaba en el aeropuerto No 6 me envió una foto hace unos días. El antiguo empleado sacó su móvil y les mostró a todos una foto alto secreto. Sin mencionar que la foto era bastante nítida, y lo mostraba con ropa informal. Comparado con cuando era el capitán del Hiperión, se veía más relajado, y sostenía al pequeño Ai en brazos. Capítulo 261. Rumores, parte 2. Al observar a la niña cuyo cabello blanco gradualmente se vuelve rojo en la foto, todos pueden decir a simple vista que esta niña es definitivamente la hija del capitán del Hiperión y una mujer de cabello blanco, y lo que es muy casual es que la nueva obispa Teresa del Destino Celestial tiene el pelo blanco. Los ojos de los espectadores a nuestro alrededor se iluminaron. Discutimos este asunto durante mucho tiempo y finalmente llegamos a una conclusión. Cuando este veterano empleado de Tianmin dijo esto, la gente a su alrededor sintió como si su respiración se ralentizara por un instante. Esta niñita parece tener solo 2 o 3 años. Es hija de la obispo Teresa, en quien el cielo confía, y capitana del Hiperión. ¡Guau! Toda la cafetería volvió a estar alborotada, y todos los presentes discutían sobre el asunto. De esta manera, un nuevo rumor comenzó a extenderse entre estos empleados de nivel medio y bajo. Oye, ¿sabías que la nueva obispo del destino, Lady Teresa, y el capitán del Hiperión tienen un hijo? Oye, ¿oíste que el capitán no murió? Después de la batalla lunar, fue encarcelado por la instructora asistente Teresa. ¿Por qué lo encarcelaron? Se rumorea que fue porque Teresa no pudo conseguir lo que quería, y se enojó y abusó de su enorme poder. Tengo una pariente que trabaja en el colegio Santa Freya. Me contó que el capitán del Hiperión fue acosado por la obispo Teresa por abuso de poder durante ese periodo. ¿Eh? ¿Has oído que la desaparición del capitán en los últimos años fue causada por la obispo Teresa, para combinar los genes de 2 personas y crear al ser humano más fuerte? El arma más poderosa jamás creada por el hombre.
En resumen, se extendió una oleada de rumores que consumió a toda la comunidad de Tianmin como un fuego de ejecución. Y los rumores que se extendieron en cada rama fueron ligeramente diferentes. Además, los rumores se volvieron cada vez más exagerados con el paso del tiempo. Finalmente, se rumoreaba que la obispo Teresa y el capitán Hyperion tenían un hijo que se convertiría en el nuevo dios de la Tierra. X2 Teresa está en la sede de la organización Destino en la Tierra, donde finalmente puede tomar un descanso de su apretada agenda y leer algunos cómics de homúnculo. También está Kiana, que estaba muy cansada y durmió mucho tiempo en la luna. Casi al mismo tiempo, se escuchó un gran estornudo. Teresa se frotó las ojeras y dijo: ¿Por qué siento que alguien me llama? ¿Es una ilusión? Recostada en la silla, dejando a un lado el cómic de Om que tenía en la mano, Teresa pensó con desesperación: ¿por qué ni siquiera puedo reunir la energía para leer cómics de Om ahora? Como era de esperar, ¿tengo demasiado sueño? Mirando la luz sobre su cabeza, Teresa se recostó en la silla y cerró lentamente los ojos. 10 minutos, solo necesito descansar 10 minutos. Sin embargo, justo cuando el nuevo obispo del destino celestial estaba pensando esto, escuchó un fuerte estallido. Fue el sonido de una pila de documentos cayendo sobre la mesa, lo que despertó a Teresa de inmediato. Al ver la montaña de documentos frente a ella, no pudo evitar caer en la desesperación. Archivos, archivos. Archivos. ¿Por qué veo tantos archivos al abrir los ojos? Debo estar teniendo una pesadilla. Querida Lady Teresa, se recostó de nuevo en su amplio sillón, juntó las manos, cerró los ojos y se recostó. Señora Teresa, estos documentos son urgentes y necesita revisarlos rápidamente. La voz de Susana resonó lentamente tras la montaña de documentos. También hay algunos documentos menos importantes. Los he clasificado y los he enviado a su computadora, pero ser insignificante es solo relativo. Lady Teresa aún necesita que te ocupes de ello rápidamente. Los más importantes son estos. Susana se acercó por el otro extremo de la mesa con algunos documentos en las manos. Pero encontró a Teresa haciéndose la muerta en la silla. Señora Teresa. Está aquí otra vez mirando cómics, ¿y dónde los consiguió? Susana captó la clave de un vistazo. Los cómics de Omnispesos. Y son los últimos serializados, ni siquiera tuve tiempo de comprarlos. ¡No! La señora Rita me ha advertido repetidamente que no se permite la entrada a ese tipo de cosas en el edificio de oficinas de Tianmin. ¿Dónde los consiguió? Cómics de Homo. Teresa se despertó al instante al oír ese importante nombre, pero ya era demasiado tarde, pues Susana ya había guardado los cómics. Teresa no pudo evitar gritar desesperada. Devuélvemelo, Susana. Esta es mi vida. Lo siento, Lady Teresa. Lady Rita lleva mucho tiempo diciendo que si encontramos cosas así en su oficina, debemos confiscarlas y destruirlas de inmediato para evitar que retrase el progreso de su trabajo, pero la actitud de Susana era evidentemente firme. Y por favor, no ate esta cosa barata a su vida. Teresa se giró y miró la pila de trabajo, luego simplemente se desplomó sobre la mesa. Abuelo, nunca había pensado en ti de esta manera. En otro mundo, el obispo Otto, que se había desmayado y estaba hospitalizado debido a que había trabajado horas extras durante demasiado tiempo, mostró una sonrisa de alivio en su coma. Kiana fue catapultada desde su cama en la luna debido a un estornudo. Me froté fuerte la nariz allí, sintiendo siempre que alguien estaba hablando algo malo a mis espaldas. Tras un buen descanso, Kiana se siente renovada. ¿De verdad merece ser la Erscher del fin? Su capacidad de recuperación es tan poderosa. Una vez más, se arrodilló en una postura imponente y se dejó caer de espaldas sobre la cama. Aunque ya no estaba físicamente cansada, seguía mentalmente agotada. Dormí también. Kiana no pudo evitar suspirar. Parece que no he experimentado esta sensación de dormir bien después de estar agotada durante tanto tiempo desde que este cuerpo se convirtió en el Erscher del fin. Todo esto es gracias al capitán. Kiana sonrió tímidamente y feliz, pero luego su expresión se tornó un poco molesta. Pero ni siquiera este cuerpo puede hacerle nada al capitán. Capitán, usted realmente da miedo. Kiana, la Erscher del fin, no pudo evitar revelar un miedo persistente en su rostro. Cierto. Me pregunto cómo estarán el capitán y los demás. Kiana se levantó de repente y se dio cuenta de que antes de quedarse dormida, parece que hizo algo extraordinario.